Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Las 12 de la tarde, 33 minutos, les damos la bienvenida a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Avanza a esta hora la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Se trata del primer cara a cara entre los dos mandatarios que han sido protagonistas de una tensa relación. Ana Milena, la cita comenzó minutos después de las 11 de la mañana con la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca y crece la expectativa frente a los resultados de este encuentro que de seguro va a definir una nueva ruta de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ven ustedes en pantalla a dos de los periodistas que están muy atentos al desarrollo de esta reunión, Juan Camilo Merlano y Luis Eduardo Maldonado. Y comenzamos con usted, Juan Camilo, desde el ala oeste de la Casa Blanca. Cuéntenos qué es lo último frente a este encuentro. Alejandra, mucha atención porque vemos movimiento hasta ahora. Al parecer, no tenemos la confirmación oficial de la Casa Blanca, pero al parecer la reunión ya habría concluido, pasando o teniendo alrededor de 1 hora y 20 minutos, poco más de 1 hora y 20 minutos de duración. En todo caso, estamos a la espera de la confirmación oficial de la Casa Blanca de que en efecto ese encuentro ya haya concluido. Un encuentro del que ya tenemos imágenes que han sido compartidas particularmente por la presidencia de Colombia, la cuenta de la presidencia. Se ven algunas de las imágenes al presidente Gustavo Petro junto al presidente Trump intercambiando un apretón de manos, se ven sonrisas, están acompañados ahí por el embajador Daniel García Peña, así como también por el intérprete, por el traductor del presidente Gustavo Petro. Estaban haciendo tránsito por un área que es conocida como el Paseo Presidencial de la Fama, que es un área que el presidente Donald Trump arregló o digamos estableció, son retratos de todos los presidentes en la historia de los Estados Unidos y es el área que se recorre para ingresar al despacho Oval. Las otras fotografías que tenemos es ya de los dos líderes sentados en el despacho Oval. Allí se ve del lado izquierdo de sus pantallas al presidente Gustavo Petro y del lado derecho al presidente Donald Trump, y se ve también quienes los acompañan. En el sofá, a la izquierda del presidente Trump, está el vicepresidente J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, secretario y asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio. Recordemos que ellos dos, J.D. Vance y Marco Rubio, estuvieron presentes en la llamada telefónica entre el presidente Trump y presidente Petro el pasado 7 de enero. Y al lado de Marco Rubio, otro que no es funcionario del gobierno, es un legislador, es un senador, es colombiano, es Bernie Moreno, el senador republicano colombo-estadounidense, quien ya habíamos comentado estaba buscando ingresar a esta reunión, pues finalmente lo logró. Allí estuvo sentado con la delegación estadounidense. Y por el lado del presidente Petro, a su derecha, además de su intérprete, vemos a la canciller Rosa Villavicencio, al embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. Lleva en sus manos una carpeta con resultados operacionales de la guerra contra las drogas en Colombia, de la lucha antinarcóticos en Colombia, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, son quienes acompañan al presidente Gustavo Petro. Según lo que nos han dicho, la reunión fue adelantada con un tono cordial. Las fotografías indican que en efecto hubo cordialidad en esta cita y estamos atentos a los primeros resultados de este encuentro, el primer cara a cara entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro, tras un año de muchas tensiones y de muchos enfrentamientos, y que la expectativa de ambos gobiernos es que puedan cooperar. Juan Camilo, pues fuentes cercanas nos han contado que las cifras que ha presentado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han generado un impacto positivo en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cifras como que cada 40 minutos un laboratorio de droga ha sido destruido y también que el año 2025 es el año récord de incautación de coca. Gracias, Juan Camilo, por el reporte. En cualquier momento regresamos con usted. Nos vamos ahora con Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, usted que está allí en otro punto, ¿que nos puede contar? Adelante. Me están diciendo que una de las cifras que entregó el ministro de la Defensa al presidente de los Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y relacionado con la extradición es que 520 colombianos han sido extraditados a los Estados Unidos y que le entregó como trofeo la extradición de Peter Quinoa, que se concretó, que pisó tierra norteamericana justo cuando estaba reunido el presidente Donald Trump con el presidente colombiano Gustavo Petro. Hay movimiento. Lo que ustedes ven al fondo son varias de las camionetas
que llegaron escoltando al presidente Gustavo Petro. Ingresaron dos camionetas, una con el presidente y la otra con el embajador de Colombia de Estados Unidos y con la canciller. Me está diciendo una fuente de Palacio que la reunión está a punto de terminar, que ya están rodeando las conclusiones y en conclusión en cualquier momento podría salir. Pero también se podría dar lo que hemos comentado durante toda la mañana, que el presidente Trump cambie el protocolo y decida dar una declaración conjunta. En la edad es posicionado el presidente Trump y entonces el presidente Gustavo Petro sale para la embajada y estaría hablando con los periodistas hasta las 2:30 de la tarde. Las conclusiones las conoceremos en los próximos minutos, pero lo que se dice por las personas cercanas al presidente, por las personas que están allí en esta reunión, es que ha sido una reunión en los mejores términos, una reunión diplomática, respetuosa, que el presidente Trump ha escuchado con mucha atención todas las cifras que Colombia le ha entregado. En la fotografía se ve que es cordial la reunión porque los dos mandatarios se muestran desestresados, incluso sonriendo. En minutos tendremos detalles entonces de estas conclusiones de la reunión de los presidentes de Colombia y de los Estados Unidos. Y muestra de que esa reunión ha sido tan fluida, Luis Eduardo, es que otros funcionarios, además de los que ya vimos en las fotos, han estado entrando y saliendo al salón oval para alimentar esa conversación que se ha desarrollado entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Y usted ahorita resaltaba un dato muy importante, y son esas cifras oficiales que ha presentado el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, en medio de ese cara a cara crucial para las dos naciones. Decía que mostraba detalles de al menos 200 operativos en los últimos meses contra el narcotráfico y la captura de cabecillas, piezas claves para desmantelar estas redes de narcotráfico. Luis Eduardo, en momentos volvemos con usted ahí a la avenida Pensilvania para que nos cuente el momento exacto en el que salga la comitiva y los carros de... Me están confirmando en este momento que a la 1 en punto habría rueda de prensa en la Casa Blanca, liderada por el portavoz de la Casa Blanca para entregar detalles de esa reunión que está a puertas de finalizar entre el presidente Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado horas antes de este encuentro trascendental entre los dos presidentes. Bajo medidas extremas de seguridad fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá, uno de los delincuentes más despiadados y jefe de la banda La Inmaculada que actúa en el Valle del Cauca. Nos vamos con César Chaparro, porque usted, César, acompañó este operativo durante toda la noche. Cuéntanos cómo fue ese proceso de extradición. Buenas tardes. Alejandra, televidentes, buenas tardes. Desde la noche anterior, pasada las 10 de la noche, hubo una reunión con agentes de la DEA y agentes de inteligencia de la DIJÍN, de la Policía Nacional, para acordar cuál sería el plan de ruta, cuáles serían esas rutas que se iban a utilizar para entrar con ese proceso de extradición de alias Pipe Tuluá, y así efectivamente se mantenían las alertas también por un posible plan de fuga. Pues así fue como pasada la 1 de esta madrugada llegó un grupo especial de la DIJÍN a Los Calabozos, donde se encontraba exactamente alias Pipe Tuluá, para notificarle que en ese momento arrancaba ese operativo de extradición. Al menos 70 comandos llegaron a las 2 de la mañana hasta la estación de policía Los Mártires en el centro de Bogotá, donde estaba recluido en una de las celdas alias Pipe Tuluá, el jefe de una de las más peligrosas bandas delincuenciales de Colombia. A esa hora lo notificaron del inicio del proceso de extradición hacia Estados Unidos. Esposado, con su cabeza agachada y extremas medidas de seguridad, salió de la estación y lo subieron a una patrulla de la policía que lo llevó al aeropuerto. Yo creo que él no esperaba que le llegáramos a las 2 de la mañana para levantarlo y hacer este traslado. No, guardó silencio en todo momento y sin duda alguna ver todo este despliegue, esta capacidad institucional, pues esto realmente lo tenía atemorizado. Durante el desplazamiento, el carro estuvo custodiado por al menos 10 vehículos de la policía, drones y el helicóptero Halcón de la institución.
Las extremas medidas se adoptaron ante un posible plan de rescate. ¿Quién iba a rescatar a Pipe Tuluá? ¿Desde hace cuánto tenían ese plan? Información que le hacían llegar a través de las fuentes de inteligencia de la Policía Nacional, pero que cada detalle fue analizado y eso nos permitió, sobre todo, mitigar y contrarrestar cualquier acción que pretendiera de pronto traumatizar el normal desarrollo y sobre todo el traslado de este delincuente. Con las mismas extremas medidas de seguridad, alias Pipe Tuluá ingresó a una sala de espera en la base aérea. Firmó las actas de entrega a los Marshall y a los agentes de la DEA que lo esperaban. A las 4:40 de la mañana llegó el avión de la DEA. Alias Pipe Tuluá y otro extraditado, el número 810 durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron llevados a la aeronave. Queda en evidencia ese trabajo de cooperación internacional decidido, sincero, honesto entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Usted recuerda, César, que de junio del 2025, el año pasado, la DIJÍN asumió la responsabilidad de la seguridad de este delincuente, precisamente porque generó unos hechos que enlutaron a muchas familias colombianas, especialmente con la muerte, el asesinato de varios funcionarios del INPEC. Crímenes que empezó a ejecutar alias Pipe Tuluá desde el año 2015, luego de ser capturado por segunda vez. En el año 2008, a sus casi 20 años, Andrés Felipe Marín Silva, explican las autoridades, inició su carrera criminal como sicario y cobrador de extorsiones en la banda Los Rastrojos. En el año 2011, se convirtió en el jefe de la temida banda La Inmaculada, dedicada al tráfico de drogas, extorsión y homicidios selectivos que manejaba desde Tuluá, en el Valle del Cauca, y que siguió manejando desde la cárcel hasta el momento cuando fue trasladado y aislado en una estación de policía, desde donde salió extraditado. Alias Pipe Tuluá, según las autoridades, deberá responder por narcotráfico y concierto para delinquir ante una corte de Texas en los Estados Unidos. César, pues precisamente este tema de la extradición es un tema sensible entre los dos mandatarios, entre Donald Trump y Gustavo Petro, justamente, que sostienen todavía hasta el momento 12 de la tarde, 44 minutos, esta reunión. Pues en Tuluá las autoridades reportan tranquilidad tras la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que la seguridad del municipio fue reforzada desde cuando se conoció que el jefe de la banda La Inmaculada iba a ser enviado a una corte en Estados Unidos. Reveló que las autoridades mantienen una lucha frontal contra ese grupo delictivo y que seguirán fortaleciendo la presencia institucional en Tuluá por la tranquilidad de sus habitantes. Nosotros desde hace 2 años, precisamente el segundo Consejo de Seguridad que hice yo, pues por la problemática que existía en Tuluá con esta banda criminal de la Inmaculada dirigida por Pipe Tuluá, empezamos a hacer pues una operación muy grande, una mega operación entre todos, ejército, policía, fiscalía, para lograr desarticular esa banda de la Inmaculada. Y tengo que decir que todo ese trabajo que se realizó, pues hoy se ve materializado en la extradición de Pipe Tuluá. Nosotros, lo más importante es que nosotros venimos atacando a las bandas criminales para poder darle tranquilidad a los vallecaucanos, en este caso los tulueños. Hemos reforzado la seguridad. 12:46 minutos y mientras el presidente Petro se reúne con su homólogo Donald Trump en Washington, Laura Sarabia presentó cartas credenciales ante el rey Carlos III como embajadora. Desde Londres, Luisa Pulido nos tiene los detalles. Luisa, adelante. En medio de tensiones personales con el presidente Petro y acusaciones en su contra, Laura Sarabia asumió hoy como la nueva embajadora de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, presentando las cartas credenciales al rey Carlos III, el jefe de Estado, en una audiencia que duró alrededor de 15 minutos, en la que el monarca recordó con mucho cariño su viaje en el 2014 a Colombia, a destinos como Cartagena, y resaltó además la importancia de esa relación bilateral que cumple 200 años. Por su parte, la embajadora Sarabia resaltó el rol fundamental que ha cumplido el Reino Unido para la implementación del acuerdo de paz con las FARC y también habló de la paz como un asunto común entre los dos gobiernos. Por su parte, el enviado especial del rey
resaltó el liderazgo internacional que tiene Colombia para la protección del medio ambiente. Esto nos dijo la embajadora Sarabia a la llegada aquí a la residencia oficial, la embajada colombiana en Londres. Hablamos de Colombia, hablamos de Cartagena, de Chiriquete, de los retos que tenemos no solo en nuestro país, en Reino Unido, sino en todo el mundo, y que visitaría nuestro país próximamente. La embajadora Laura Sarabia no quiso referirse a sus diferencias con el presidente Petro, pero a través de X hubo un intercambio de mensajes. La embajadora inició deseándole suerte en su reunión en Washington con el presidente de los Estados Unidos. El presidente Petro dijo felicitaciones sin mencionarla personalmente. Dijo además, a lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Ella finalmente dijo en otro trino que son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos. Una frase que aplica tanto para las relaciones diplomáticas con el Reino Unido como entre embajadora y el presidente que representa. Desde Londres, Luisa Pulido para Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12 del día, 48 minutos, hablamos de la emergencia climática que atraviesan distintas regiones de Colombia. Las fuertes lluvias siguen causando tragedias y estragos en por lo menos 10 departamentos, especialmente en el norte del país. Uno de ellos es Córdoba, donde se rebosó la represa de Urrá y hay municipios ribereños inundados. Ven ustedes a nuestros periodistas listos en distintos puntos donde se registran emergencias y vamos a comenzar con Johan Díaz, que está en Tierra Alta. Johan, ¿qué está pasando en ese municipio hasta ahora? Hola Lucía, buenas tardes. Lo que está pasando aquí en el municipio de Tierra Alta, en el Alto Sinú, es que sigue entrando la creciente del río Sinú y quiero que ustedes observen, por ejemplo, allá está el lecho del río Sinú y está inundando por lo menos a unos 6 barrios del casco urbano de este municipio, pero la emergencia mayor se presenta en por lo menos 10 poblaciones rurales. Esta es una de las calles del municipio. Allá hacia donde ustedes observan, la gente podía caminar normalmente y estaba la ronda del Sinú del municipio de Tierra Alta. Prácticamente está todo debajo del agua. En Córdoba ya son 17 municipios los que permanecen en emergencia. Tierra Alta es el primer municipio impactado por la creciente del río Sinú. En la madrugada sus aguas se metieron a las calles, negocios y casas, afectando a más de 4.000 familias. A las 3 de la mañana se empezó a inundar la ronda del Sinú. Y entonces la gente que estaba durmiendo tuvo alerta y salimos a ver qué pasaba y era que el río estaba desbordando ya. Este es el barrio Libardo López en el casco urbano de Tierra Alta, Córdoba. En este punto la creciente del río Sinú alcanza un poco más de 80 centímetros. A medida que pasan los minutos, sigue aumentando el nivel. Esas casas fueron desalojadas por completo. Y ya tiene un nivel como de 1 metro de profundidad, ya las cosas se han sacado todas. Y aquí estamos, y esperando que Dios provea de nosotros o algo que se pueda hacer. 150 viviendas fueron evacuadas antes de la inundación, pero el peor panorama está en la zona rural. Pero aquí donde estamos, pues el río lo encontramos aproximadamente a 500 metros, pero pues las imágenes que hacemos con dron nos muestran que pues esto es una catástrofe sin precedente alguno, porque pues digamos que en la zona rural donde el río esparce su fuerza, pues hay agua en los techos de las familias campesinas. Pudimos sacar lo poquito que vemos aquí toda la noche desvelado, caminando bajo el agua. ¿Qué nivel alcanzó? Y venimos rodando, estábamos allá, mire, ya venimos para acá porque el agua viene. El panorama en todo el departamento es desolador. Hoy tenemos afectaciones aproximadamente en 15 municipios que representan el 50% de nuestro departamento. Con toda esta información técnica, hoy el Consejo Departamental de Riesgo nos aprobó la declaratoria de la calamidad y la emergencia en el departamento de Córdoba. Con esta calamidad y la emergencia, pues nosotros primero tendremos un PMU. El embalse de Urrá sigue aportando caudales superiores a 2.200 metros cúbicos por segundo al río Sinú, lo que agrava la emergencia. Y la zona del Bajo Sinú, en el departamento de Córdoba, también está sufriendo los primeros estragos de esta atípica temporada invernal. Solo en Lorica ya se reportan unas 1.000 familias afectadas. Mateo Lenes está en el departamento. Mateo, ¿cuál es la situación?
Lucía, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Sí, mire, aquí hay angustia, preocupación y temor en cada uno de los cerca de 4.500 habitantes del corregimiento La Doctrina en el municipio de Lorica. Si bien han mermado la lluvia, si bien han evacuado el agua con motobombas y demás, hay preocupación porque sigue aumentando el nivel del río Sinú, lo que podría generar mayores emergencias en las próximas horas. No cuentan con agua potable, se hundió la barcaza de captación de agua en el río Sinú, eso los tiene hoy sin agua y piden realmente apoyo por parte del gobierno nacional. Les ampliamos en el siguiente informe. El corregimiento La Doctrina en Lorica es uno de los más afectados por las fuertes lluvias y el aumento del nivel del río Sinú. En mis 50 años de vida, primera vez que veo esta situación así, muy afectados sobre todo esta lluvia. Nuestras familias hoy están totalmente con el agua en el pecho, el barro. Nuestros agricultores han perdido muchos cultivos como arroz, batata, piscicultura. Eso nos preocupa, necesitamos albergues temporales. Inundadas y llenas de barro. Así se encuentran la mayoría de las viviendas aquí en el corregimiento La Doctrina, en el municipio de Lorica, donde hay aproximadamente unas 1.000 familias afectadas. En las últimas horas se ha trabajado en la evacuación de estas aguas represadas. Metió en el agua, pero gracias a Dios, con la ayuda de los arroceros, Castilla, Darío Caña y los... ¿La maquinaria? Sí, la maquinaria que pusieron ahí, eso es lo único que nos ayudó porque todo esto estaba lleno de agua. En el corregimiento La Doctrina continúa lloviendo. El nivel del río sigue aumentando paulatinamente, lo que pone en riesgo a toda esta comunidad del municipio de Lorica, aquí en el departamento de Córdoba. Bueno, nos preocupa mucho porque el río ha subido desde la noche, vemos que está corriendo mucho, estamos en peligro, vivimos cerca del río, es preocupante. Las familias afectadas piden ayudas humanitarias y albergues temporales, sobre todo para los adultos mayores, las madres y los niños. Difícil panorama también en Santa Marta, que vive desde anoche una emergencia por cuenta de esas intensas lluvias. 2 personas murieron en una avalancha y una docena de viviendas quedaron destruidas. Hasta un buque quedó encallado en la zona costera. Winton de Farías, ¿qué otras afectaciones se reportan en la ciudad? Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Hacemos este reporte desde la zona más afectada con respecto a estas lluvias. Se trata de Vista Hermosa, o Vista del Mar, perdón, que queda en el sur de la capital del Magdalena, más exactamente en el sector de Gaira. En esta vivienda que ustedes observan, a mi mano izquierda, es donde vivía la familia Ateortúa, madre e hijo. Terminaron fallecidos de manera inmediata con esta avalancha que se generó en la parte de arriba, que en este momento ahorita mismo está siendo atendido por parte de agentes de la policía, auxiliares de la Policía Nacional, así como también del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta y la Alcaldía de Santa Marta, que se han acercado hasta esta zona. Solamente en esta zona de Vista del Mar se han afectado 8 viviendas, pero en total son 14 las que reportan entre bomberos, Defensa Civil y la misma Alcaldía de Santa Marta. Y es que el aguacero fue terrible, fueron 14 horas en donde llovió muchísimo en toda la zona de Santa Marta. Así quedaron 8 viviendas en la zona alta de la Quemada en Gaira tras las más de 14 horas de lluvias que azotaron a Santa Marta. La avalancha con lodo y piedras se llevó postes, árboles, paredes de casas y hasta estos taxis resultaron afectados. Muy horrible porque yo estaba con mis niños, mis 2 nietos y mi esposo. Y cuando vimos fue que nos vino la avalancha, pero gracias al Señor, porque Dios es muy grande y maravilloso y Él no permitió que nos tumbara la casa. Madre e hijo de la familia Ateortúa no pudieron salir de esta vivienda. La avalancha les quitó la vida. Casa estaba lloviendo muy fuerte, ya se sentían estruendos. Pues la familia aquí, los compañeros que vivían aquí, la familia Tortuga, que lastimosamente fallecieron madre e hijo, los cogió la avalancha de repente, ya que de arriba se nos cayeron 4 o 5 casas. En otras zonas del norte de Santa Marta, el río se salió de su cauce, generando afectaciones. Bueno, principalmente hay una silla que tenía de peluche de ese y los colchones. Colegios, casas y tiendas tuvieron el agua hasta casi 2 metros de altura. Muchas familias sacaron agua hasta la mañana. Acá se le perdió todo, la nevera toda mojada, el colchón se le fue. Mejor dicho, esto es un caos. A mí me afectó, yo perdí todo, ropa, hasta mi cédula.
la tengo perdida, para si alguien encuentra mi cédula me haga el favor y me la haga llegar. ¿Qué afectó básicamente en su casa? Todo. Todo, o sea, mueble, nevera, televisor. Hasta este buque de suministro de gasolina quedó encallado en la zona costera de Los Cocos, en el centro de Santa Marta. El oleaje de hasta 5 metros de alto no deja sacar el pesado buque. Las autoridades empezaron con el censo respectivo. Las autoridades correspondientes para ver qué determinaciones se toman con tantas personas afectadas y esperemos que cese la lluvia y poder hacer un buen control de todo. La vía al Rodadero está restringida por los daños en la carretera. Asimismo, la vía a La Guajira está cerrada por afectaciones en uno de los puentes que unen a Santa Marta con Río Hacha. Y en Antioquia también es muy preocupante el panorama de lluvias, especialmente en la subregión de Urabá. Allí se reporta la muerte de una persona, otras 3 están desaparecidas y el número de damnificados aumentó. Mariana Rodríguez, ¿qué se sabe de esas personas desaparecidas y cómo está el panorama en general? Tatiana, televidentes, antes de ir con ese balance general, quiero mostrarles un video bastante conmovedor que se acaba de conocer. Lo que ustedes ven en este momento es el rescate de la misma comunidad a un niño de 13 años que, escuchen esto, estuvo aferrado en este árbol desde ayer a las 4 de la tarde hasta hace apenas unos pocos minutos, luego de que él, cuando iba en una lancha por el río Mulatos, fuera sorprendido por una creciente súbita. Él no encontró otra forma que aferrarse al árbol para resguardarse allí del agua y gracias a eso entonces hoy allí festejan que se salvó este niño de 13 años de edad. También pues hay que reconocer el difícil panorama que atraviesa esa subregión porque además de las 7.511 familias damnificadas, ya también lamentablemente se registra una persona fallecida y 3 más desaparecidas como consecuencia de una creciente súbita en el municipio de Necoclí. La furia de las lluvias no ha cesado en el Urabá antioqueño. Ya son 5 días seguidos de fuertes precipitaciones que cada vez generan mayores emergencias en 10 municipios. La primera víctima mortal, un adulto mayor, fue arrastrado por una creciente súbita junto a 3 personas que todavía siguen desaparecidas en Necoclí. Estaba en un albergue temporal en el municipio de Necoclí. Estas personas eran de la vereda El Algodón. De estas personas, dado el incremento de los niveles del afluente del día de ayer, se les recomendó salir por parte del municipio. Limpiando toda esta zona que se vio afectada cuando la vía se inundó por el mar de Leva. En sus redes sociales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también informó que las autoridades van a hacer presencia en la zona insular. Recordemos que en Tierra Bomba y en algunos sectores de la isla de Barú se registraron emergencias como voladura de techos, pero también, por ejemplo, la afectación de un muelle donde desembarcan las lanchas en la isla de Barú. Dice el alcalde pues que ese muelle se va a recuperar, el consorcio encargado, la constructora encargada lo va a recuperar. El frente frío ya se ha convertido en un frente estacionario, el cual es el que nos está generando estas precipitaciones ligeras a lo largo durante el día de hoy y el día de mañana, que se esperan que vayan disminuyendo paulativamente. No obstante, también ha generado un incremento significativo en las condiciones de viento y oleaje, alcanzando una magnitud máxima en lo que respecta a oleaje a 3.5 a 4 metros de altura. Y en cuanto a viento, estamos presentando ráfagas hasta de 55 kilómetros sostenidos. Cabe recordar que el alcalde ordenó el cierre de todas las playas, tanto de la zona urbana como la zona insular, y esta medida se va a mantener hasta mañana miércoles. También en el corregimiento de Pasacaballos las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que ocasionó el desprendimiento de una parte de una infraestructura de una institución educativa de ese corregimiento. Isaac, y en Río Hacha las comunidades claman por ayuda en las zonas donde regularmente se presentan emergencias a causa de las lluvias. Exigen soluciones inmediatas a la problemática de las inundaciones. Luis y Puana, ¿cuáles son los barrios más afectados y qué dicen las autoridades? Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. Es una situación difícil la que se vive aquí en Río Hacha, una situación que aún persiste con estas afectaciones de las lluvias que se presentaron desde el pasado domingo. Nos encontramos en el barrio 15 de Mayo, como lo pueden ver en pantalla, y viviendas que aún permanecen con el agua que ha ingresado en las últimas horas en una lluvia que terminó hacia las 10 de la noche. Comunas también, 5 comunas afectadas, es el reporte de las autoridades. Las comunas 4, 5
7, 8 y 9 de Riohacha. Lo que piden las familias es que se pueda evacuar esta agua y que también se solucione el tema de agua lluvia. Lo que han dicho las autoridades por su parte es que se está trabajando en ayudas humanitarias y que se mantiene el puesto de mando unificado. Con el agua arriba de las rodillas y la tristeza de padecer la misma situación todos los años, se encuentran los habitantes de distintos sectores de Riohacha afectados por las lluvias de las últimas horas. Necesito que nos ayude el gobierno, que saque esta agua de aquí hoy, porque figúrate, el que puede son ellos, porque nosotros, ¿ya dónde vamos a tener para sacar una motobomba? Fueron más de 19 horas de lluvias continuas que colapsaron la ciudad. Una y 4 de la tarde, mucha atención porque el presidente Gustavo Petro, acabamos de ver su caravana saliendo aquí de la Casa Blanca. Ya no está el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca, finalizó su reunión con el presidente Donald Trump, un encuentro que se prolongó casi por 2 horas, hay que destacarlo. Recordemos que fue recibido por el mandatario estadounidense, caminaron por el que es conocido como el Paseo Presidencial de la Fama antes de ingresar al despacho Oval. Hubo un apretón de manos, hubo intercambio de sonrisas y también en el despacho Oval se le vio a ambos mandatarios en compañía de sus equipos. El presidente Trump estaba en compañía del vicepresidente J.D. Vance, en compañía del secretario de Estado Marco Rubio y junto al senador colombo estadounidense Bernie Moreno, quien estuvo como parte de la delegación estadounidense en esta reunión. Y por el lado del presidente Gustavo Petro estuvo presente el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el embajador Daniel García Peña y la canciller Rosa Villavicencio. Lo que nos han dicho preliminarmente de esta reunión es que fue en un tono muy cordial, que fue positiva, que el gobierno colombiano presentó sus resultados, lo que ellos consideran como resultados en la lucha antinarcóticos, y que el tono fue cordial y positivo. Nosotros estamos a la espera de, en tan solo minutos, la secretaria de prensa, la portavoz Karoline Leavitt, va a hablar ante medios de comunicación, está dando una entrevista justo a unos pasos donde nos encontramos todos los medios aquí, a Fox News. Una vez finalice esa entrevista, vendrá aquí y hablará, naturalmente, se le preguntará sobre las conclusiones de esa reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro, el primer cara a cara entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia. Juan Camilo, esa es la información entonces que se registra en este momento, 1 de la tarde, 6 minutos. Ya salió entonces el presidente Gustavo Petro de la Casa Blanca en su caravana rumbo a la sede, a la embajada de Colombia en Estados Unidos. Juan, ¿se sabe si el presidente Gustavo Petro va a dar rueda de prensa hoy hacia las 3 de la tarde como inicialmente se había previsto? Sí. 3:30 de la tarde de citación a los medios, la rueda de prensa iniciaría a las 4 de la tarde. Se ha dicho que el presidente Gustavo Petro responderá únicamente a unas 4 preguntas aproximadamente, eso podría cambiar, pero la rueda de prensa está establecida para las 4 de la tarde, en donde dará las conclusiones el mandatario colombiano frente a lo que fue este encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora bien, aquí habrá que esperar qué dice la portavoz Karoline Leavitt, y también a las 2 de la tarde el presidente Trump tiene otro evento en su agenda, cerrado a prensa hasta ahora, pero existiría la posibilidad de que haya una apertura, de que lo abra ante los medios de comunicación, y donde también se le preguntaría naturalmente las conclusiones de este encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, Juan Camilo, es la 1 de la tarde, 7 minutos, y seguramente mucha gente apenas se está conectando con nosotros aquí en Noticias Caracol y se pregunta cómo ha sido, en resumen, este encuentro. La hora de inicio, el tiempo que duró, también lo que nos contaban esas fuentes cercanas sobre tal vez ese impacto positivo que había generado, las cifras que estaba dando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pero también que nos contaban que se veía salir y entrar a funcionarios en medio de esta reunión, lo que se prevé que se hablaron de varios temas durante este encuentro. Háganos el resumen en estos minutos. 10:53 de la mañana fue el momento en el que el presidente Gustavo Petro ingresó aquí al complejo de la Casa Blanca, ingresó por la avenida Pensilvania, no por la entrada al patio norte de la Casa Blanca, sino por la entrada al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower. Ingresó por allí su caravana, una camioneta del servicio secreto con la bandera de Estados Unidos y Colombia, y se bajó e inmediatamente ingresó al ala oeste de la Casa Blanca. Allí fue recibido por algunos funcionarios, posteriormente se encontró con el presidente Trump, hubo un apretón de manos, como ya lo mencionábamos, primero estuvieron afuera del despacho Oval, recorriendo las áreas aledañas, el llamado Paseo Presidencial de la Fama, y posteriormente ya cuando se sentaron, ahí veíamos
las fotografías de los funcionarios de parte y parte y en efecto lo que nos han informado es que el tono de ambas delegaciones fue bastante cordial, que el gobierno colombiano expuso los resultados en materia de lucha antinarcóticos, que recordemos es una prioridad para el presidente Donald Trump, quien ha dicho en repetidas ocasiones que Colombia tiene una cantidad, abro comillas, tremenda de drogas que están siendo traficadas hacia los Estados Unidos, y también ha sido prioridad acciones conjuntas frente a organizaciones criminales en nuestro país. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio hace tan solo unos días en el Congreso reiteró que organizaciones terroristas como por ejemplo el ELN o disidencias de las FARC delinquían libremente en territorio venezolano y afectando también a Colombia. Pero en todo caso fue el desarrollo de esta reunión, se extendió aproximadamente casi 2 horas y lo que nos dicen preliminarmente es que fue muy positiva, un tono muy positivo, y aquí estamos a la espera de lo que será los primeros detalles compartidos seguramente por la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Perfecto, Juan Camilo. Seguramente en pocos minutos volveremos entonces con usted con detalles desde Washington, después de este cara a cara entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro. Nosotros, entre tanto, a la 1:10 p.m, vamos a volver al panorama nacional. Les estábamos contando acerca de la crudísima situación que se vive en Riohacha, en La Guajira. En ese departamento, alrededor de 30.000 personas han resultado afectadas por este frente frío que las autoridades esperan se vaya retirando a partir de hoy, poco a poco. Hace unos minutos les estábamos mostrando la crudeza de la situación en este departamento y aquí reanudamos este informe. Con el agua arriba de las rodillas y la tristeza de padecer la misma situación todos los años, se encuentran los habitantes de distintos sectores de Riohacha afectados por las lluvias de las últimas horas. Necesito que nos ayude el gobierno, que saque esta agua de aquí hoy, porque figúrate, el que puede son ellos, porque nosotros, ¿ya dónde vamos a tener para sacar una motobomba? Fueron más de 19 horas de lluvias continuas que colapsaron la ciudad y dejaron alrededor de 20.000 damnificados en las zonas urbana y rural. Mi casa llena de agua, todo lo que vivimos por acá, por este barrio, se inunda, como tú ves la casa de al frente, como estamos acá, todo lo que vivimos acá sufrimos de esta calamidad cada vez que llueve. Tuve que dormir en otro lado allá del hijo mío allá. ¿Por qué? Porque eso está lleno de agua. Y vine a darle vuelta a la casa porque entonces no se puede dejar solo. Ahí está todo el mundo tirado en el agua, pero ¿cómo se hace? La gobernación de La Guajira mantiene el puesto de mando unificado para monitorear las afectaciones e instaló un centro de acopio para recibir ayudas humanitarias. Seguir ayudando a nuestra gente, estamos monitoreando de manera permanente los 15 municipios del departamento de La Guajira. Pero la gran afectación la tenemos aquí en el distrito de Riohacha. Son más de 30 barrios, más de 30.000 personas que hoy están sufriendo por este frente frío que se presenta aquí en la región Caribe. Los expertos prevén un retiro progresivo del frente frío que ha afectado a la región y condiciones meteorológicas mayormente estables durante el día. El panorama en La Guajira, pero en Barranquilla y varios municipios del Atlántico también se registran emergencias ocasionadas por ese frente frío. En esta zona del país, además, una persona resultó herida por la caída de árboles. Argemiro Pion, ¿cuál es la situación a esta hora? Lucia Fernanda, buenas tardes. Mire, salió el sol aquí en el departamento del Atlántico. Por el momento cesaron las lluvias, como se puede observar, pero se mantienen los vientos y el fuerte oleaje. Aquí en el municipio de Puerto Colombia, donde nos encontramos, se puede observar en este momento las condiciones que se mantienen en el mar de Leva. Y recordemos que estas condiciones han causado daños en las últimas horas sobre las playas. Se reportan decenas de negocios destruidos, playas que han sido arrasadas por este fuerte oleaje, por lo que las autoridades locales mantienen prohibido el ingreso al mar hasta nueva orden. Se estima que hasta mañana miércoles, de acuerdo con la sugerencia que ha entregado la Dirección General Marítima. Estas son las afectaciones que se han registrado aquí en el departamento del Atlántico por este mar de Leva. El mar se comenzó a crecer bastante y se llevó 8 kioscos, tumbó la mayoría de las casetas. Aquí somos más de 120 casetas que nos dedicamos al turismo. Ya se puede imaginar cuántas familias son afectadas. Desde ayer no tienen ninguna clase de ingreso. Oleajes entre 3 y 4 metros que ahora mismo están afectando la salida de embarcaciones pequeñas. En estos momentos tenemos restricciones de embarcaciones pequeñas y seguridad en embarcaciones grandes que se están monitoreando con la DIMAR. Igualmente está restringido el acceso a playas de los turistas.
Bueno, y como usted lo decía, Lucia Fernanda, esta mañana se registró un hecho en el norte de la ciudad de Barranquilla. Un árbol cayó y causó heridas a una persona que por fortuna no fueron de gravedad. También otro árbol cayó encima de un vehículo, esto en el suroriente de la ciudad. La estructura de un edificio cayó también encima de otro vehículo. Allí no se reportan personas heridas, pero se mantienen las medidas de prevención ante estos fuertes vientos que, según las autoridades, se van a mantener hasta mañana miércoles. Argemiro, gracias. Y de Barranquilla pasamos al Valle del Cauca porque fue declarada la calamidad pública tras las graves afectaciones que generaron las lluvias en varios de sus municipios. John Alex Henao, ¿esto qué significa y cuántos son los municipios afectados? Estefania, audiencia, saludo especial. Básicamente lo que quiere decir esta declaratoria es que el departamento podrá movilizar los recursos para atender rápidamente todas las afectaciones registradas en 24 municipios. Esto causado por las intensas lluvias que vienen registrándose desde el mes de diciembre. Así lo ha dicho el secretario de Gestión del Riesgo del departamento. Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estamos articulados con el ánimo de poder atender a todos los municipios que han presentado de una u otra manera afectaciones en su infraestructura vial, asimismo como en acueductos rurales, y especialmente debido a estas fuertes lluvias se nos están presentando distintos movimientos en masa. Y estas fuertes lluvias se extenderían hasta el mes de abril, así lo han dicho los expertos. Insistimos en la recomendación: sea precavido, no se acerque a ríos, a acequias, quebradas, a todos estos afluentes durante la temporada de lluvias, porque esto representa notablemente un riesgo para su integridad. Sí, señor, unas recomendaciones muy importantes. Gracias, John Alex. Y otras 4 regiones del país también. Vamos a continuar con este tema, pero antes, Juan Camilo Merlano tiene información de última hora desde Washington. Juan Camilo, adelante. Llega la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Davis. Hello, Caroline. What can you tell us? I'm sorry about the meeting with President Gustavo Petro. How was it? Was it in a good tone? What are the results? I wish I had more for you. The meeting was just wrapping up as I was walking out here, so I will go in and get a readout from the president, which I myself, or I'm sure he, will provide to all of you directly on Truth Social. But I spoke with the president before the meeting. Hablé con el presidente antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva. Estaba esperando ansiosamente sentarse con el presidente Petro y tener una buena conversación. Bueno, ¿a qué se refiere el señor presidente cuando dice que los republicanos deben nacionalizar el voto? A lo que se refiere el presidente es la ley SAVE, que es una legislación de sentido común que los republicanos han apoyado, que el presidente Trump está comprometido a firmar y decretar esta ley. Ayer habló con el vocero para la necesidad de que esto estuviera sometido al voto, porque tiene medidas para votación en nuestro país, como, por ejemplo, identificación de votantes. Creo que ninguna persona racional que sea honesta consigo mismo esté en desacuerdo con la idea de solicitar que los ciudadanos de este país presenten identificación antes de poder votar cualquier elección. Y eso es algo que el presidente quiere ver. El presidente cree en la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, cree que hay mucho fraude e irregularidades que están sucediendo y, de nuevo, la identificación del votante es una política de sentido común que el presidente quiere y quiere pasar a aprobar esta ley para que sea aplicable a todos los estados. Él dijo específicamente que deben encargarse. Información importante desde Washington, es una noticia en desarrollo, por supuesto tendremos más información en unos minutos para ustedes. Por ahora, a la 1:18 p.m, retomamos la información que tiene que ver con el cambio climático y las lluvias, emergencias que se han presentado en nuestro país. Hay varias regiones con dificultades a consecuencia, como decíamos, de las lluvias. Iniciamos este recorrido en Pereira con Freddy Gómez. Freddy, adelante. Un derrumbe de grandes proporciones mantiene cerrada la vía a esta hora entre el departamento de Risaralda y el departamento del Chocó. Cerca de 800 pasajeros que se movilizan a diario entre esa ruta desde acá al terminal de transportes lo tienen que hacer por la ruta por Medellín. Aseguran las autoridades que se encuentran en el lugar que se continúa desprendiendo parte del terreno en la zona alta de la montaña, lo que ha generado inconvenientes para poder habilitar este tramo vial. Las autoridades se encuentran en alerta naranja ante el aumento de las lluvias.
Las fuertes precipitaciones en la transversal de Boyacá, que conecta al Magdalena Medio con el centro del departamento y del país, han generado gigantescos movimientos en masa que tienen a esta importante vía nacional cerrada, afectando no solo a conductores, sino también a decenas de habitantes de la región, quienes piden mayor número de maquinaria amarilla para superar la emergencia cuanto antes y asegurar mejores mantenimientos para evitar nuevos cierres. En la zona persisten las lluvias, complicando aún más la situación. En Tolima, 9 municipios se encuentran en alerta roja por la ola invernal que afecta a este departamento y a gran parte del país. 8 municipios han presentado deslizamientos tanto en las carreteras urbanas como rurales. El caso más complejo se presenta en zona rural del municipio de Villahermosa, en la vereda La Samaria, donde los campesinos han perdido los puentes y las vías de acceso a sus fincas y también para comunicarse con el casco urbano. Por eso piden apoyo urgente por parte del gobierno nacional y de la gobernación del Tolima con maquinaria amarilla y también suministro de mercados, pues están incomunicados con el casco urbano de Villahermosa y también del municipio de Líbano. En Santander, las lluvias que se han prolongado durante todo el fin de semana ya empezaron a generar afectaciones. Las autoridades reportan deslizamientos y cierre de vías importantes, secundarias y terciarias que mantienen incomunicados a municipios como Guadalupe y San Miguel. Además, las precipitaciones de los últimos días han aumentado significativamente el caudal de ríos como el Magdalena, Suárez y Fonce. En el departamento de Santander son 52 los municipios que están en alerta por deslizamientos. 12 de ellos están en alerta roja. Precisamente por el mal tiempo, durante gran parte de la mañana han estado restringidas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palo Negro, afectando a decenas de viajeros. Y pues Bogotá tampoco se escapa de las emergencias por las lluvias. Ayer en un conjunto residencial 12 vehículos quedaron completamente averiados y aunque no hay ningún tipo de alerta distrital, las autoridades hacen monitoreo permanente en la ciudad. Juan Andrés Beltrán, usted nos cuenta qué recomiendan las autoridades. Buenas tardes, mire, primero le voy a hablar de esos vehículos. En total fueron 8 carros y 4 motocicletas, varias bicicletas que quedaron prácticamente 3 metros bajo el agua. Esto aparentemente por el rebosamiento de un sistema de alcantarillado en la localidad de Suba por cuenta de las intensas lluvias del día de ayer. En cuanto a las recomendaciones que han hecho desde las autoridades, en primer lugar es a verificar los funcionamientos de las motobombas en las unidades residenciales, también verificar canaletas y todos los sistemas por donde pasa el agua para evitar que tengan algún tipo de obstrucción que pueda generar algún tipo de alerta y asimismo ante cualquier situación comunicarse con la línea 123. Hablamos con las personas afectadas y esto fue lo que nos contaron. Este conjunto residencial fue el más afectado por las fuertes lluvias en la tarde de este lunes en Bogotá. Luego de la inundación del parqueadero del conjunto y tras extraer con motobombas el agua que alcanzó los casi 3 metros de altura, los residentes encontraron así sus carros, motos y bicicletas completamente averiados. Viene un río y entra justamente por el parqueadero. Entonces eso en segundos ya teníamos una altura más o menos casi de 3 metros cubriendo todos los vehículos y pues viene la afectación a las propiedades de todos nosotros. Algunos vecinos intentaron salvar sus carros, pero cuentan que la fuerza del agua no se los permitió y que pudo ocurrir una tragedia por cuenta de la inundación. Realmente por las obras que se están ejecutando acá en la calle 100, hubo un desbordamiento de las aguas negras y se metió aquí al edificio. En ese momento pues que se empezó a inundar, intenté sacar el vehículo, pero realmente el agua no me dejó, me arrastró hasta llegar allá el vehículo. Quedé encerrado dentro del vehículo, bueno, logré salir y auxiliar a una persona que estaba en otro vehículo también atrapada. Con el represamiento de las obras de aquí de la calle 100 con 64, esto se llenó y no fue posible que sacaran los carros, entonces a ella le alcanzó a cubrir más o menos medio cuerpo. Pues ella lo que hizo fue salirse del carro, logró abrir la puerta, se salió del carro, se bajó y dejamos el carro ahí botado y pues con tristeza y dolor, que es el patrimonio.
8 carros, 4 motos y varias bicicletas quedaron dañadas tras quedar varias horas bajo el agua. El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, IDIGER, advierte que las lluvias continuarán e invitan a los ciudadanos a seguir estas recomendaciones. Mantener todos los equipos de bombeo de las copropiedades funcionando para evitar lo que pasó en ese edificio de la calle 100 con 64. Hacer una limpieza adecuada de todo su sistema de drenaje, revisar las cubiertas de las edificaciones, las canales, las bajantes, no arrojar basuras. El acueducto viene haciendo un esfuerzo fundamental en la limpieza de todo el sistema de drenaje de la ciudad. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la capital del país porque las lluvias no pararán. Mire, se prevé que llueva bastante fuerte el próximo viernes y sábado acá en la capital del país. Y aunque insiste el distrito que no hay ninguna autoridad por cuenta de esta situación, sí hay un monitoreo permanente por todas las entidades, ya sea para prevenir algún tipo de emergencia o para atenderla de ser necesario. Colombia decide 2026, en este momento faltan 32 días, 18 horas, 26 minutos y siguen corriendo los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando vamos a decidir en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a la 1:34 activamos el radar de la política. Hoy Sergio Fajardo está de correría en Pereira. Allí anunció la adhesión a su campaña del representante Alejandro García, que hace parte de la Alianza Verde. Sin embargo, a 3 días de que venza el plazo de inscripciones a las consultas, que eso será el próximo viernes, el candidato no ha definido si va o no en el tarjetón con Claudia López, Maurice Armitage y también Leonardo Huerta. Lo cierto es que las posibilidades jurídicas son pocas. Dignidad en Compromiso, su partido, no envió intención de participar en las consultas del próximo 8 de marzo. Lo que tendría que hacer el candidato es buscar un coaval de otro movimiento que sí haya enviado esa intención. Pero la gran duda es que podría incurrir en doble militancia, ya que Fajardo es de la mesa directiva de Dignidad y Compromiso. Pues veamos lo que dijo en Pereira. El jueves yo voy a hacer una manifestación pública acerca de toda esta discusión. Pero digo algo, llevamos yo no sé cuánto tiempo, cerca de 2 meses, todo el tiempo que se iba a entrar, que si no va a participar. Nunca en la vida habían hablado tanto de mí. Pero todo es para preguntar que si voy a estar en una consulta o no. Y nosotros estamos trabajando, avanzando, recorriendo, yendo por todas partes de Colombia, luchándola, y eso ha sido una distracción. Y eso no ha permitido que realmente se pueda avanzar y que se pueda lograr lo que tenemos que lograr. Faltan 4 meses para la elección, pero todo esto es como si este viernes fuera la elección presidencial. Ya les contamos más en el radar de la política, pero vamos a hacer una pausa porque nos vamos a la Plaza Caracol. Recuerden que allí están algunos de los candidatos que van a participar en el Congreso de la República en las próximas elecciones del 8 de marzo y ahí está Juan David Ríos. Juan David, adelante, cuéntanos con quién está. Ana Milena, nos encontramos con la candidata por el Centro Democrático al Senado, Claudia Margarita Zuleta. Bienvenida justamente aquí a Plaza Caracol. Y bueno, iniciemos porque usted viene del Cesar, ¿no es así? Así es. ¿Por qué quiere llegar, Claudia Margarita Zuleta, al Senado? Bueno, yo vengo de un departamento maravilloso, el Cesar, pero quiero representar a la mujer caribe y a las mujeres colombianas. Quiero llegar al Senado de la República para trabajar por 3 cosas que le preocupan profundamente a la gente en las regiones de Colombia: la seguridad, la generación de ingresos, el desarrollo económico y un sistema de seguridad social que funcione. La seguridad, usted que viene de región, ¿cómo ve justamente en el departamento la seguridad? Mira, hay un deterioro franco de la seguridad en nuestro departamento. Los grupos criminales otra vez se han apoderado de la mayor parte de nuestro territorio y las economías ilícitas funcionan como combustible de la guerra. En mi departamento y en muchos departamentos de Colombia lo sabemos, aumenta el secuestro, la extorsión, aumenta el reclutamiento de menores, aumentan los atentados terroristas. Muchos productores de nuestro campo ya empiezan a salir o a tener miedo de regresar a producir. De manera que necesitamos una política de seguridad seria, un gobierno que entienda que la seguridad es la garantía de todos los demás derechos y es además la puerta de entrada para que llegue la inversión. Ahora, ¿qué va a hacer, candidata, si usted llega el 20 de julio al Congreso con el sistema de salud? ¿Con una posible reforma al sistema de salud o con simplemente lo que está pasando con las personas que necesitan acceso a la salud? Una de las mayores preocupaciones de los colombianos hoy es el deterioro del sistema de salud. Esta crisis toca a la gente.
No como dijo el ministro Jaramillo, que es que los ricos son los que lloran. No, aquí lloran las personas que no encuentran una cita, que no tienen cómo comprar un medicamento. Los ricos resuelven su problema. Los ricos compran una póliza de salud, compran una medicina prepagada o por más que se quejen pueden comprar el medicamento. Sí. Sufren los más vulnerables. Sufren los médicos y enfermeras que están perdiendo su trabajo y las clínicas que están teniendo que cerrar servicios. Vamos a defender, claro que sí, un proyecto de reforma a la salud que mejore lo que ya tenemos, que recupere el mandato estatal, que el Estado garantice el derecho, pero que permita la participación pública y privada, es decir, la participación mixta para garantizar el derecho a la salud con eficiencia, con calidad y oportunidad para todos los ciudadanos. Ahora, usted me estaba comentando también otra bandera que quiere llegar y tiene que ver con el fortalecimiento del emprendimiento, ¿no es así? Con generar empleo en Colombia. Así es, yo digo, mira, de las regiones hoy la gente sale o por miedo, por causa de la inseguridad, o por falta de ingresos, por falta de oportunidades, por falta de trabajo. Cuando yo recorro mi departamento, la gente dice, quiero trabajar, ¿dónde podemos trabajar? En nuestra región hay una industria muy fuerte, que es la industria minera, y queremos impulsarla. Toda la industria minero-energética y la agroindustria son principalmente los sectores económicos para los que más tenemos vocación, así como las industrias culturales o del folclore. Queremos incentivar tributariamente. Vamos a trabajar de la mano del gobierno con una ley que incentive de manera tributaria, fiscal, con beneficios contables a las empresas, a los emprendedores, a las personas que producen. Un Estado que entienda que no puede perseguir al que produce, que no puede perseguir al formal, sino que más bien genere alivios e incentivos adecuados para que la gente invierta. Pero recuerda, primero llega la seguridad, luego llega el empresario. Necesitamos un Estado garantizando seguridad en las regiones y luego facilite la generación de nuevas empresas en estas industrias que ya he mencionado. Candidata, hay un dato no menor que yo no quiero dejar escapar y tiene que ver que usted está muy enlazada con la música, que justamente el Congreso busca también tener estos emprendimientos o incentivos musicales. Así es, bueno, yo vengo de una familia, de una dinastía musical y conozco, por supuesto, de primera mano cómo esta puede ser una industria que genere mucho empleo, empleos formales bien remunerados, pero muchas veces necesita también los incentivos adecuados. Queremos pasar de regiones como la mía, como Valledupar, que tiene un festival vallenato que le genera ingresos inmensos a nuestro territorio 4 días al año, a que esto sea una apuesta que perdure en el tiempo, que todos los días del año estas industrias se encuentren incentivadas. Vamos a promover leyes que faciliten el emprendimiento también en la industria musical. Ya hablamos, por supuesto, de la industria mineroenergética, la agroindustria en el departamento, ¿cómo va a ser? Mira, el departamento del Cesar tiene hoy una industria muy fuerte en el agro, que es la palmicultura, que ha crecido mucho en Colombia, pero tenemos vocación en café, en arroz, en frutales. Lo que queremos es que el modelo de alianzas productivas que ha funcionado para la palmicultura la podamos extender a otros renglones de la economía agro. Por eso vamos a colocar los incentivos adecuados para los encadenamientos productivos. Necesitamos un gobierno que lo entienda y con los que podemos trabajar de la mano. Candidata, para finalizar, por favor, ¿cómo encontramos el partido, su número, aunque es una lista cerrada, ¿no? El Centro Democrático. Así es, el Centro Democrático lleva lista cerrada al Senado de la República y los invito a votar. ¿Cómo hacerlo? Marcando el logo del Centro Democrático, acuérdese, el de la mano firme y el corazón grande, la manito en el corazón, en el tarjetón de Senado de la República. Claudia Margarita Zuleta, candidata al Centro Democrático, acá en la Plaza Caracol. Gracias, Juan. En instantes regresamos justamente allí a la Plaza Caracol para hablar con otro candidato. Pero ahora hablamos de la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida que está en vilo. A la decisión del Consejo Nacional Electoral de designar 2 conjueces para destrabar el empate técnico de las últimas horas en la sala plena, le salieron tropiezos. Un conjuez presentó impedimento y el otro excusa médica. En el siguiente informe les contamos más detalles. En el Consejo Nacional Electoral aún no hay mayorías para tomar la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda. Tras el empate técnico, la sala plena designó 2 conjueces, Andrés Felipe Sánchez Cerón del Partido Centro Democrático y Manuel Antonio Abella del Partido Liberal. Sin embargo, durante la madrugada de este martes se conoció una carta en la que Sánchez Cerón presentó su impedimento para votar en la decisión porque trabajó como abogado de Álvaro Uribe en un proceso contra Iván Cepeda durante 2025 y así lo expresó en esta carta en la que señala que en ejercicio de su profesión como abogado penalista actuó como apoyo en la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe y que dentro de este proceso penal anteriormente referido fue reconocido como víctima el ciudadano Iván Cepeda Castro.
Ahora la sala plena deberá votar el impedimento y en caso de aprobarlo, entrará Gustavo Martín Coral del partido Colombia Justas Libres, quien es el conjuez suplente designado para esta votación. Pero al enredo se suma otro dilema, y es que Manuel Antonio Abella, el otro conjuez designado, presentó una excusa médica y no podrá votar. Así las cosas, las balotas tendrán que sortearse nuevamente con el tiempo a contrarreloj, pues la decisión sobre la participación de Cepeda debe tomarse antes del viernes 6 de febrero, plazo para inscribir las candidaturas a las consultas del 8 de marzo. Aquí lo importante es que ese grupo de conjueces se conforme lo más pronto posible con el objetivo de que de aquí al viernes ya esté resuelto el tema del candidato Cepeda. En medio de esta incertidumbre, el candidato del Pacto Histórico rompió su silencio y se refirió públicamente al camino que tomará si el Consejo Nacional Electoral niega su participación en la consulta del 8 de marzo. Lo voy a decir con toda claridad, sin altisonancias, sin gritos, sin estridencias. Vamos, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a primera vuelta y los vamos a vencer. Hasta el momento, la consulta de la izquierda solo tiene 3 candidatos: Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Ahora, la sala plena deberá votar el impedimento y, en caso de aprobarlo, entrará Gustavo Martín Coral del partido Colombia Justas Libres, quien es el conjuez suplente designado para esta votación. Pero al enredo se suma otro dilema, y es que Manuel Antonio Abella, el otro conjuez designado, presentó excusa médica y no podrá votar. Así las cosas, las balotas tendrán que sortearse nuevamente con el tiempo a contrarreloj, pues la decisión sobre la participación de Cepeda debe tomarse antes del próximo viernes 6 de marzo, que es este viernes, que es el plazo para inscribir las candidaturas a las consultas del 8 de marzo. Muy bien. 1:44 p.m, sobre los caminos ya hablamos, pero este es el momento de la pedagogía electoral, muy importante en el momento de votar, donde se toman decisiones que hacen la diferencia cuando usted está bien informado. Bueno, a esta hora justamente, a propósito de la pedagogía electoral, nos conectamos con Rafael Antonio Vargas, que es el director de gestión electoral de la registraduría, porque vamos a hablar de un tema fundamental, y es de los jurados de votación. Muy buenas tardes y bienvenido a Noticias Caracol. Milena, buenas tardes. Lo primero es, la gente en este momento debe consultar si es jurado de votación o no. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Dónde debe hacerlo? De la manera más práctica posible, por favor. Bueno, esto es muy sencillo. Nosotros hemos enviado comunicaciones a las empresas, a las instituciones de educación superior que han postulado a los ciudadanos, pero la más fácil es ingresar a www.registraduría.gov.co. Allí, con el número de cédula, es muy fácil saber si fuimos designados como jurados de votación y si sí, en qué puesto de votación debemos prestar el servicio y además la fecha, la hora y el día de la capacitación. Muy bien, perfecto. Hay algunas empresas, perdóneme, que se han inscrito para que sus empleados tengan esta posibilidad de ser jurados de votación. ¿Esto cómo funciona? Bueno, realmente no es que los ciudadanos en las empresas se inscriban. Nosotros hacemos la solicitud de conformidad con la ley a empresas del orden privado, a instituciones públicas, a instituciones de educación y a las organizaciones políticas para que postulen a los posibles ciudadanos. Estas son personas entre 18 y 60 años y que tengan un grado de educación mínimo de 10º, para que puedan ser aptos como jurados de votación en un sorteo que es aleatorio. Se postularon en todo el país alrededor de 2.444.000 ciudadanos, de los cuales se sortearon 862.000 para que presten el servicio como jurado de votación el próximo 8 de marzo. Sí. Director, alguien nos hacía una consulta, y es, ¿qué pasa si yo tengo un viaje que puede ser fuera de la ciudad o que puede ser fuera del país? ¿Se puede excusar? Bueno, esto es muy importante. El servicio como jurado de votación es obligatorio. No asistir tiene unas sanciones. Aquellos ciudadanos que se encuentren en alguna de las causales que están en el artículo 108 o que puedan presentar este tipo de documentaciones a los registradores de los 1.104 municipios, pues podrán ser exonerados. Pero esta es una valoración que debe hacer cada uno de los registradores
con los soportes correspondientes. Si es el fallecimiento de un familiar, el registro de función. Si es una grave enfermedad, pues con la incapacidad de la EPS y la historia clínica. Si hablamos de este viaje que usted menciona, pues que estén todos los soportes de que este viaje está desde hace mucho tiempo organizado, pero es el registrador el que lo deberá evaluar, porque el hecho de simplemente viajar no es una causal para exonerar de la prestación del servicio. Y usted hablaba de unas sanciones si el jurado finalmente no se presenta. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia, Ana Milena, y es que quienes pertenecen al sector privado, es decir, empleados de las empresas y los estudiantes y docentes de las instituciones de educación privada, pues la sanción va de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si hablamos de funcionarios públicos, la sanción puede ser hasta la destitución del cargo, una sanción que es pues bastante gravosa. Director, y finalmente, ahora sí, para los que consultan y se dan cuenta que son jurados de votación, ¿qué deben tener en cuenta? ¿Cómo se deben preparar? ¿Qué más deben consultar? Bueno, es muy importante. Accedemos a www.registraduría.gov.co. Allí vamos a saber si fuimos designados como jurados de votación. Vamos a saber el puesto, la mesa, el día de la capacitación, el lugar. Es muy importante que asistamos a estas capacitaciones porque es saber cómo funciona la mesa. En Bogotá iniciaremos el próximo 9 de febrero las capacitaciones y de ahí en adelante en el resto del país igualmente se irán programando estas sesiones para los más de 862.000 ciudadanos que fueron designados como jurados de votación. Muy bien, es Rafael Antonio Vargas, director de la gestión electoral de la Registraduría. Muchísimas gracias por esta pedagogía electoral tan importante justo antes de las elecciones del próximo 8 de marzo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, 1:48 PM. Vamos a regresar a nuestra Plaza Caracol porque allí está Alejandro Cortés, que también se encuentra con uno de los candidatos al Congreso de la República. Adelante. Ana Milena, buenas tardes. Pues en estos momentos nos encontramos con Daniel Gómez, él es candidato al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo. Candidato, gracias por acompañarnos en Plaza Caracol. Y comencemos por ahí, ¿por qué se está lanzando al Senado? Muchas gracias. El Senado es particularmente importante en la estructura institucional de Colombia. Tiene que volver a ser el sitio donde diferentes visiones de país sean propuestas, debatidas, consensuadas, donde logremos acuerdos mínimos para avanzar juntos. Tenemos que enfrentar desde el Senado los retos que implica sacar buenas leyes que les sirvan a los colombianos y hacer buen control político para ayudar que el Estado y el gobierno funcionen mejor. En cuanto a estas promesas, estas propuestas que se le va a hacer a los colombianos, usted prácticamente es un tecnócrata, un economista. En esta materia en específico, ¿usted qué le propone? Llevo 20 años trabajando en política pública, sé cómo funciona el Estado, sé identificar problemas y soluciones y ese conocimiento, esas habilidades son las que quiero llevar al Senado. Quiero en particular enfocarme en 4 grandes temas. 1, recuperar la confianza en las instituciones. 2, poner a Colombia de nuevo en una senda de crecimiento sostenible y de productividad. 3, lograr tener un Estado que funcione. Y 4, muy importante, abrir el campo de las oportunidades para todos los colombianos. Justo en cuanto a esas oportunidades, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, ¿qué pueden esperar de usted en el Congreso? Uno de mis proyectos bandera va a ser promover una ley de eficiencia del gasto y del Estado y simplificación de trámites. Tenemos que tener un Estado que no imponga costos excesivos sobre el sector productivo, que facilite la formalización, donde el costo de ser formal no sea inmenso comparado con el costo de ser informal. Tenemos que permitir que haya mucha más inclusión productiva y que las MIPYMES tengan la oportunidad de crecer y volverse grandes generadoras de empleo. Candidato, usted desde el Departamento Nacional de Planeación en medio de la pandemia fue uno de los que promovió el ingreso solidario. ¿Usted cree que este tipo de alivios económicos deben mantenerse en el país? Absolutamente. Soy un convencido que la política social hecha con rigor, con seriedad, con datos, como hicimos ingreso solidario en pandemia, es un pilar fundamental del sistema de protección social. La superación de la pobreza y los programas de superación de pobreza no son caridad, no son asistencialismo, son un instrumento para darle herramientas a la gente para que salga de la pobreza. Los sistemas de transferencias monetarias, condicionadas, no condicionadas, son una herramienta dentro de ese portafolio de instrumentos. Usted hace un momento hablaba de un control político que normalmente desde el legislativo pues, se ejerce contra los funcionarios públicos en el país. ¿Cómo va a ser su papel precisamente en este punto? Mi papel en control político no es el de
convocar al gobierno para darle en la cabeza. No, tiene que ser un rol propositivo donde el Senado convoque al gobierno para ayudar a que los programas de gobierno salgan mejor. Y creo que la habilidad precisamente y mi conocimiento de política pública, de cómo funciona el Estado, de cómo se hace política pública, va a ser fundamental para lograr cumplir con ese rol. Usted también habla de normas o de leyes que están en el país, pues que son obsoletas y que no funcionan y que deberían cambiarse. ¿De qué puntualmente habla en este caso? Absolutamente. En Colombia tenemos una sobreproducción regulatoria, normativa y legal. En particular, no evaluamos las leyes para entender cuál es su impacto. Tenemos que tener un fortalecimiento del proceso de producción legal en Colombia, donde permanentemente tengamos una depuración normativa, donde eliminemos normas que sean obsoletas o que se demuestra que no están cumpliendo con su papel, y tengamos una producción de normas basadas en evidencia, en datos, en escucha, en diálogo, en participación ciudadana. Yo creo que el conocimiento y llevar el conocimiento en acción al Senado significa eso. Significa incorporar todo el conocimiento de la sociedad para tener mejores leyes. Muy corto, candidato, de todas estas propuestas, ¿cuál va a ser su caballo de batalla? Tengo muchas buenas ideas, pero quiero mencionarles una en particular. Quiero enfocarme en el tema de las oportunidades. Tenemos que tener una nueva ley de primera infancia para nivelar el campo de juego, para que todo niño o niña que nazca en Colombia tenga la aspiración y la posibilidad de lograr desarrollar su proyecto de vida. Y segundo, tenemos que fortalecer la educación media, 10º y 11, que es la bisagra entre el mundo estudiantil y el mundo del trabajo y la adultez. Candidato, muy corto, por favor, ¿cómo lo encuentran los colombianos en el tarjetón? Me encuentran número 25, Nuevo Liberalismo, en la alianza Ahora Colombia. Segunda columna, tarjetón, buscan el logo con el Nuevo Liberalismo, número 25. Bueno, ahí están las propuestas de Daniel Gómez en Plaza Caracol. Sí, señor, gracias, Alejandro. Seguiremos con este ejercicio justo allí, en la Plaza Caracol, escuchando a más candidatos que van al Congreso de la República, que quieren ir al Congreso de la República. 1:54 p.m. De otra parte, seguimos con el radar de la política. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, confirmó que se creará un grupo élite para investigar la contratación y la participación en política en época electoral. Escuchen lo que dijo. No podemos ponerle un funcionario nuestro a cada candidato, a cada funcionario público, pero estamos vigilantes de que no se haga indebida participación en política. Eso hay que dejarlo muy claro. No toda manifestación en política resulta indebida, resulta castigable. Solo aquellas que el código o la circular establecen como indebidas, como prohibidas. Esas las estamos vigilando y ya venimos produciendo algunos resultados que ustedes mismos han señalado. Y para terminar, una consulta que hasta el momento sí está resuelta es la Gran Consulta por Colombia. Mañana sus 9 integrantes se inscribirán ante la registraduría para las elecciones del próximo 8 de marzo que definirán el candidato presidencial único de la centro derecha. Con esto terminamos por ahora. Alejandra. Hoy en Noticias Caracol. Son las 2:04 p.m. Vamos a volver a Washington, escenario de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Juan Camilo Merlano, usted nos cuenta qué es lo último. Alejandra, lo último son, por un lado, las fotografías que ha publicado la Casa Blanca del encuentro entre el presidente Trump junto al presidente Gustavo Petro, que son las que ustedes ven en pantalla. Son 2 fotografías concretamente. En esta se ve al mandatario colombiano escuchando al presidente Donald Trump, quien en esos momentos le está hablando. En la otra fotografía se ve como el presidente Gustavo Petro es el que parece estarle hablando al presidente de los Estados Unidos. Cabe destacar, llama la atención, una de las carpetas que llevaba el embajador Daniel García Peña, destacaba o era titulada Resultados de la lucha contra organizaciones narcoterroristas, en Colombia, un lenguaje que, hay que decirlo, es muy habitual en el presidente de los Estados Unidos. También para destacar, ya finalizó la reunión, el presidente Gustavo Petro ya salió de la Casa Blanca, de hecho, ya regresó a la embajada, donde fue recibido entre aplausos de miembros de la comunidad y también miembros de su equipo de gobierno que se encontraban allí a la espera del mandatario colombiano. Eso tras la reunión con el presidente de los Estados Unidos, sobre la que el presidente Petro también se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X. Puso la fotografía de él caminando junto al presidente Trump por lo que es conocido como el paseo
presidencial de la fama allí en la Casa Blanca con el mensaje: recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses en la casa. Y dice, en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro. El final, ¿qué sigue? Dice el presidente Petro, pues colombianizando un poco lo que fue ese corredor. Le preguntamos a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hace algunos minutos sobre las conclusiones de esta cita. Ojalá tuviera más información. El encuentro estaba terminando mientras yo estaba por aquí, así que iré y recibiré una recopilación del reporte total del presidente. Ya sea yo misma o él, les va a comentar. Pero hablé con el presidente antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva. Y estaba esperando ansiosamente sentarse con el presidente Petro para tener una buena conversación. En cuestión de minutos, el presidente Gustavo Petro dará sus conclusiones. Será a las 3:30 de la tarde en la sede de la embajada aquí en Washington, una conferencia de prensa. Y también se espera que el presidente Trump publique en su red social Truth una conclusión de este encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para usted, ¿cuáles son los temas que distancian a Gustavo Petro y Donald Trump? ¿Que a los dos países les conviene superar? Los leemos en @noticiascaracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Hoy se cumple un mes desde que los venezolanos fueron sorprendidos por un ataque con misiles y bombas por parte de Estados Unidos, que tuvo como desenlace la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado en el vecino país desde entonces? Beatriz Adrián nos lo cuenta. Ha transcurrido un mes desde que los venezolanos despertaron con el silbido de misiles sobre Caracas, explosiones de bombas y el sobrevuelo de aviones y helicópteros. Así se desarrolló la Operación Resolución Absoluta de Estados Unidos, que culminó con la captura del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores la madrugada del 3 de enero. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro. A partir de ese momento, grandes cambios se han registrado en el país en lo económico, político y social. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, hizo cambios en su gabinete y en los jefes militares regionales, impulsó la modificación de la ley de hidrocarburos para lograr una mayor apertura petrolera. Para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que llegan a Venezuela. Tras la aprobación de esta ley, Estados Unidos alivió algunas sanciones para permitir esta inversión y entraron al país $500 millones, producto de la venta de crudo directamente a Estados Unidos. También devolvió a Venezuela un buque petrolero que había sido incautado, desbloqueó cuentas del país en el extranjero, zarpó el primer buque con gas licuado hacia Estados Unidos y la apertura del espacio aéreo para permitir vuelos directos entre ambos países se concretó. Además de restablecer las relaciones diplomáticas tras 7 años de paralización, con la llegada de la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu. En materia social, más de 350 presos políticos han salido de las cárceles del país desde el pasado 3 de enero. Entre los excarcelados está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, y los políticos Enrique Márquez, Beayo Pilieri y Nitmer Evans. Además, Rodríguez anunció una ley general de amnistía y el cierre del centro de torturas más grande de América Latina, el Helicoide. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary aceptaron comparecer ante el Congreso para explicar su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Después de meses de negarse, acuden para evitar un juicio por desacato. El escándalo sigue salpicando a gente muy influyente y en el Reino Unido se cobró ya un alto cargo. Durante meses, Bill y Hillary Clinton se negaron a comparecer ante los legisladores, argumentando que las citaciones eran inválidas porque carecían de un propósito legislativo claro. Además, consideran que es una investigación manipulada, que solo tiene en la mira a los demócratas y que el presidente Trump, por ejemplo, no ha sido citado. Eso sí, presentaron declaraciones juradas por escrito, en las que describían lo que sabían sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. Pero el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana,
Los acusó de desobedecer las citaciones para comparecer en persona y estaba en camino a un juicio por desacato. El portavoz de los Clinton anunció en la red social X que el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán ahí y esperan sentar un precedente que se aplique a todos. En el Reino Unido, entre tanto, cae uno de los símbolos del laborismo moderno. El exministro Peter Mandelson no solo tuvo que renunciar a su cargo actual como embajador en Estados Unidos, por cuenta de una foto en la que aparece en ropa interior en la casa de Epstein, también renunció al Partido Laborista y a su escaño en la Cámara de los Lores. Se investigará si compartió con su amigo el pederasta información financiera confidencial. El expríncipe, caído en desgracia, Andrés Mountbatten Windsor, vuelve al paredón por nuevas fotos y correos. El primer ministro británico Keir Starmer lo llamó públicamente a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos y aportar a la investigación lo que sepa sobre el caso. La esposa de Andrés, Sarah Ferguson, también sale salpicada por emails que revelan que no solo su marido era íntimo de Epstein, también ella. A raíz del escándalo, su fundación benéfica anunció que cierra sus puertas. Y la princesa Mette-Marit de Noruega, que tiene a su hijo Marius compareciendo ante la justicia, enfrenta también el escarnio público por correos escandalosos con Jeffrey Epstein. Ella asegura que está avergonzada y que fue un error de juicio, pero se habla de apartarla de actos oficiales e incluso de divorcio con el heredero Haakon de Noruega. España se sumó a Francia y a otros países europeos que están en camino de prohibir las redes sociales a menores de edad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció medidas para controlar y sancionar a los responsables de infracciones que se cometan en las plataformas. Son varias medidas con las que España busca poner freno al libre uso de redes sociales. Tal como anticipó en noviembre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el veto aplica a menores de 16 años. Hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos. Espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia, ya no lo aceptaremos. Desde Dubái, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, Sánchez resaltó que las plataformas digitales tendrán que implementar sistemas eficaces de verificación de edad. También sentenció que los directores de espacios tecnológicos enfrentarán acciones penales si no eliminan contenidos que inciten al odio. Difundir el odio tiene un coste legal, por supuesto, un coste financiero y un coste moral. En las calles españolas, así se recibió el anuncio que para hacerse efectivo necesitará pasar por una reforma a la ley. Las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria porque creo que chavales menores de 16 años todavía no tienen capacidad de gestionar una puerta tan grande como son las redes. Me parece una buena medida para poder fomentar que los niños jueguen entre ellos y no estar con los móviles en los parques, que eso me parece terrible, la verdad. El dueño de X, Elon Musk, no tardó en responder y acusó a Sánchez de traicionar al pueblo de España. Algunas investigaciones apuntan a que el uso de medios electrónicos sin control y excesivo en jóvenes está asociado con un aumento de conflictos familiares. Otros análisis aluden a disminución de autoestima, reducción en capacidad de concentración y efectos en la toma de decisiones y creatividad. Hace una semana, Francia allanó el camino a vetar las redes a menores de 15 años y está a solo un paso, pues solo falta el aval del Senado. Si lo recibe, podría regir desde septiembre. Pero el primero fue Australia, que hizo lo propio en diciembre pasado. La NASA aplazó su misión Artemis 2 con destino a la Luna. El despegue ya no será en febrero tras realizar la prueba clave con carga de combustible que concluyó esta madrugada. La agencia identificó problemas técnicos que deberá corregir antes del lanzamiento. El ensayo general con carga de combustible, una de las últimas pruebas antes del lanzamiento, registró problemas técnicos en el cohete Artemis 2 que pondrían en riesgo la seguridad de la misión. Aproximadamente una hora después de comenzar a cargar 500.000 galones de hidrógeno líquido en el tanque del cohete, la NASA descubrió una fuga. Durante el proceso, los ingenieros tuvieron que pausar las operaciones en varias ocasiones. Aunque la prueba no fue cancelada, los sistemas de seguridad detuvieron el conteo cuando la fuga aumentó. La prueba culminó, pero tras analizar los datos, la agencia espacial decidió que tendrán que repetirla.
La fecha posible más próxima para el despegue de la misión ahora es marzo. Todos conocemos algunos de los desafíos con el llenado del tanque de hidrógeno de Artemis 1 y habíamos realizado algunos cambios. Y diría que el hecho de haber logrado el llenado completo del tanque en el primer intento fue un éxito tremendo. Recopilamos una enorme cantidad de datos sobre los procesos y cómo queremos proceder con eso en el futuro. La agencia insiste en que la seguridad sigue siendo la prioridad absoluta y que el lanzamiento solo se realizará cuando todos los sistemas estén listos. Revisaremos los datos, abordaremos los puntos que vimos durante el ensayo general con combustible, que requieren trabajo adicional. Estableceremos otra serie de pruebas integradas a medida que avancemos y recopilaremos todo lo que necesitemos. Artemis 2 llevará a 3 astronautas estadounidenses y a 1 canadiense en un viaje de cerca de 10 días alrededor de la Luna, incluida su cara oculta, como el paso previo al regreso humano al satélite natural. Son las 2 de la tarde, 26 minutos, y en Noticias de la Salud vamos a hablar de una enfermedad que afecta a casi 20 millones de personas de todas las edades, la artritis reumatoide. Ay, doctora Fernanda, qué dolor. Ay, Alejandra, buenas tardes para todos. Artritis reumatoide, como acaban de escuchar, es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay niños con artritis, no es una condición solo de los adultos. Además, escuchen, es una enfermedad que no solo afecta las articulaciones, también la piel, el corazón, los pulmones. Entonces, por favor, el primer mensaje sobre el tema es que no todo dolor en las articulaciones es artritis o reumatismo. Si a usted le duelen las coyunturas, hay que consultar para saber la causa, porque de eso dependerá el tratamiento. No todo se maneja igual. Además, atentos, porque en el caso puntual de la artritis reumatoide hay que mirar si la persona tiene otras enfermedades, lo cual es muy probable. Vean por qué. Las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y autoinmunes afectan con mayor frecuencia a pacientes con artritis reumatoide. Así lo concluyó un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y encontramos de manera muy llamativa que 8 de cada 10 pacientes con artritis reumatoide tienen alguna comorbilidad. Eso pues es una alerta bien importante porque siempre hay que buscarle qué tipo de comorbilidad tienen. Recordemos que en la artritis reumatoide las defensas atacan no solo las articulaciones, sino otros órganos. Por eso se considera una enfermedad sistémica, que además, según este estudio, exige ver al paciente de manera más amplia. La investigación incluyó más de 30 condiciones diferentes y encontró cuáles son las que con más frecuencia se asocian a esta enfermedad. Está el hipotiroidismo, están las dislipidemias. En general, enfermedades de riesgo cardiovascular, se encontró que la mayoría tienen una, pero muy de cerca están quienes tienen 2 y a veces inclusive 3 enfermedades adicionales a la artritis reumatoide. También la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y el lupus. Esto implica un reto, en especial en el tratamiento, porque los pacientes deben tomar varios medicamentos y eso exige disciplina, adherencia y la adopción de hábitos de vida saludables. La importancia de una buena alimentación, de la importancia de la actividad física, de la importancia de una buena calidad de sueño, del manejo y del desempeño emocional y muy seguramente del tejido social. Adicionalmente, teniendo en cuenta esta realidad en la que se convive con varios diagnósticos, hay que tener especial cuidado con fórmulas caseras, de redes o recomendadas de manera informal. Hay que tener mucho cuidado, llámense nutracéuticos, herbolaria, tratamientos inclusive a veces homeopáticos que muchas veces no nos ayudan. Y hay que mencionarlo claramente, los tratamientos, la herbolaria, aguas de hierbas aromáticas, flor de Jamaica, árnica, son productos que sí tienen efectos nocivos para el cuerpo, sobre todo si se consumen de manera rutinaria. Todo debe ser indicado y con seguimiento de su médico tratante, de lo contrario se expone no solo a un mal control de la artritis, sino a daños secundarios, entre otros debido a la interacción de los medicamentos. Así que pacientes y médicos no pueden perder de vista que la artritis reumatoide suele ir acompañada de otras enfermedades. Ahora les cuento de un caso muy prometedor en Alicante, España. Este hombre perdió la visión de manera repentina en el año 2018 debido a un daño en el nervio óptico, lo cual lo llevó a participar de un ensayo experimental de la Universidad Miguel Hernández, que consistió en colocar un implante en la parte del cerebro que procesa la información visual.
El implante va conectado a unas gafas que hacen de ojo artificial y envían señales eléctricas para que el cerebro entienda. Ya han pasado 3 años y medio del procedimiento y el hombre puede ver luces, detectar movimiento, diferenciar formas, por ejemplo, entre una manzana y una naranja, e incluso ve letras grandes. Los investigadores son muy cautelosos. Es solo un caso que, aunque prometedor, todavía hay trabajo y problemas por resolver. Por ahora, no crear falsas expectativas, avanzar poco a poco y ensayarlo en más humanos. Feliz tarde, Alejandra. Feliz tarde, doctora Fernanda. Por ahora, nosotros celebramos la dicha de ese único paciente. Hablamos de lo que pasa aquí en Bogotá con la cancha El Campín, que vuelve a generar polémica porque los jugadores y los expertos advierten que la gramilla del estadio no está en las condiciones para el fútbol, mientras las autoridades están anunciando un seguimiento al concesionario Sensia. Camila Olaya, ¿qué medidas concretas se van a adoptar para que la cancha del Campín esté en óptimas condiciones? Alejandra, luego de una visita técnica, el IDRD anunció un plan de choque inmediato y un seguimiento estricto al concesionario Sensia. Recordemos que son los responsables del mantenimiento del estadio, pero también comprobaron y anunciaron que en los próximos meses el Campín será destinado casi exclusivamente solo para el fútbol, solo con un concierto programado para el próximo 28 de febrero, lo anterior para garantizar que los encuentros deportivos programados por la DIMAYOR, pero también los encuentros internacionales se puedan llevar a cabo. Pero ¿cuál es el estado actual del Campín y qué dicen dirigentes deportivos? En el siguiente informe les contamos. Esta imagen habla por sí sola. Sectores sin césped, zonas compactadas, tierra expuesta y un terreno irregular que ya no luce como una de las canchas principales del fútbol colombiano. Expertos coinciden en que el problema va más allá del clima. Inglaterra tiene unas condiciones climáticas muy parecidas a las de Bogotá, es decir, la lluvia ya no es una disculpa, es un tema de cómo se están manejando los lugares donde se ubican los materiales para los conciertos. Eso puede estar compactando obviamente la gramilla y cuando se compacta pues evidentemente no hay drenaje. Aquí no se dan cuenta que por satisfacer los apetitos económicos incluso está colocando en riesgo la integridad física de jugadores de fútbol. Ahora en estos días vamos a tener partidos cada 48 horas. ¿Ustedes creen que eso es viable en un terreno de juego cuyo drenaje está ya vuelto añicos? La preocupación también se traslada a los clubes, quienes advierten que el deterioro pone en riesgo la integridad de los jugadores y afecta directamente el espectáculo. Por más que digan que van a hacer, es imposible. Mientras que el estadio no se le dé el trato que tiene que dársele para jugar fútbol, no va a mejorar. La voz de los futbolistas también se hace sentir. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales afirma que el estado del campo ya ha dejado lesionados. Es claro que este deterioro viene desde el año anterior y ha generado lesiones sobre jugadores de Millonarios como Ginás, como Castro, que se han lesionado por el estado del campo lamentable del año pasado. Ante la creciente polémica, el IDRD y Sensia, quienes son los responsables del estadio, anunciaron acciones concretas. El compromiso con Sensia es ese plan de choque efectivo para que se pueda jugar el partido no solamente este jueves, sino los 2 partidos que hay, tanto el sábado como el domingo. De aquí al 27 de febrero no vamos a hacer ningún evento distinto a fútbol. Ese es un compromiso que hacemos desde Sensia. El segundo compromiso es que vamos a estar trabajando, como bien lo decía Juan Carlos, 7x24 en las mejoras continuas. Mientras tanto, los aficionados esperan que se cumpla lo pactado para garantizar los próximos encuentros deportivos. Así las cosas, la gramilla del Campín será intervenida y tendrá correcciones inmediatas para garantizar los próximos encuentros. Recordemos que el siguiente se va a llevar a cabo este jueves entre Millonarios y el Deportivo Pereira. De lo contrario, el IDRD anunció que Sensia podría enfrentarse a posibles sanciones. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:48 p.m. Como muy positivo califican funcionarios del gobierno colombiano el encuentro de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Vamos a regresar a Washington. Allí continúa nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado. Se han conocido muchas fotos tras el encuentro. Luis Eduardo, adelante.
Sí, señora, muchas fotos del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro, donde el presidente norteamericano elogia al mandatario colombiano. Pero antes de hablar de esas fotos, acabo de escribirle al ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, qué pasó en esa reunión, qué se dijo, y me escribe textualmente que fue una reunión positiva, que fue una reunión súper importante y que fue una reunión donde las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se mejoran. Y hablando de fotografías, pues el presidente Trump ha publicado un trino donde aparece en un costado la foto del presidente colombiano con el mandatario de los Estados Unidos, con un apretón de manos y saludándose. Y una dedicatoria, le dice el presidente Trump al mandatario colombiano: Gustavo, un gran honor, amor a Colombia, firmado Donald Trump. Pues pregunté en la Casa Blanca, ¿esto qué es? Esta es la foto oficial, la carpeta oficial que se usa en la Casa Blanca y que generalmente se la entregan a grandes personalidades del mundo. Es una foto tomada por el fotógrafo oficial, el fotógrafo personal del presidente Donald Trump. La imprimen, le entregan la carpeta al mandatario colombiano y se la lleva para Colombia con ese mensaje muy positivo de elogio a Colombia. Gustavo, un gran honor, amor a Colombia, firmado Donald Trump. Yo me encuentro frente a la Embajada de Colombia en Washington. Un centenar de periodistas han llegado acá atendiendo el llamado del presidente Gustavo Petro, que va a hablar sobre las 4 de la tarde para entregar detalles de la reunión con el presidente de los Estados Unidos. 2 de la tarde, 57 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía llamó a juicio al ex embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por presunta violencia intrafamiliar y acceso carnal violento contra su ex esposa. Según la Fiscalía, este hombre, ex embajador colombiano en Ghana hasta hace 10 meses, deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de su hijo menor. El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja entre 2011 y 2021. Así lo contó la fiscal del caso en la más reciente audiencia en su contra. Usted en varias oportunidades continuaba respondiendo con golpes y agresiones verbales. Siempre la trató de comillas puta o perra y le decía que se le insinuaba a los hombres. Criticaba su físico y la forma en que vestía. Según la Fiscalía, la violencia que supuestamente ejerció el exdiplomático contra su exesposa se prolongó por varios años. Durante 2018 empezaron a presentarse episodios de violencia sexual que perduraron incluso hasta cuando se separaron en 2021. En ocasiones, luego de que discutían o cuando llegaba borracho, usted buscaba a Beatriz para tener relaciones sexuales. Ella se negaba enfáticamente, pero usted comenzaba a quitarle la ropa. Le decía, comillas, ya deje de joder, o venga que usted es mi mujer. Según la Fiscalía, una vez la víctima se separa e inicia una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados. Los convenció de que se quedaran a vivir en Ghana, apelando a los privilegios que tenía siendo embajador y dañando el vínculo afectivo entre madre e hijos, induciéndolos a creer que Beatriz los descuidaba y maltrataba, todo con el fin de lastimarla y separarla de ellos. Se estima que en los próximos días se conozca la fecha de la audiencia de acusación contra el ex embajador. En otras noticias, comerciantes, transportadores y agentes aduaneros marcharon desde Ipiales y Tulcán hacia el puente de Rumichaca en protesta por los aranceles impuestos por ambos gobiernos. David Sánchez nos cuenta los detalles. David.
Hasta el puente internacional de Rumichaca llegaron delegaciones de transportadores, comerciantes y todos los vinculados en el sector aduanero y de comercio exterior que según ellos ya se están viendo afectados por los aranceles que han sido ya decretados en Ecuador y que hay temor de que Colombia precisamente los decrete. Hablamos con algunos de ellos y les contamos lo que sucedió la mañana de hoy aquí en Ipiales y en Tulcán. Desde tempranas horas inició la concentración de los sectores que se sienten afectados por la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. Nosotros trabajamos en una bodega de almacenamiento temporal y de ver estos aranceles que van a imponer, se impusieron ya y entonces nos afecta porque nosotros vivimos del transporte, nos afecta porque ya no vamos a tener la misma rutina que siempre pasan los camiones a cargar, a descargar. Los pueblos tenemos que expresarnos, los presidentes tienen que entender que los elegimos, sí, para que gobiernen, pero para que gobiernen bien. No puede ser que un presidente de la noche a la mañana, satisfaciendo su ego o su poder, tome una medida unilateral sin tener en cuenta los perjuicios que genera con su vecino. Desde el 1 de febrero empezó a regir la sobretasa y ya se sienten las afectaciones. Inclusive desde el fin de semana hubo mucho movimiento y ahora, por ejemplo, ayer, hoy ya el movimiento es muy bajito ya no está entrando carga. En estos momentos se tiene demasiada incertidumbre jurídica, demasiadas indecisiones. Uno de los principales productos que nosotros comercializamos son los enlatados. Nosotros pagamos un 19% y llevar además la carga de un 30% nos vemos realmente afectados. Sentimos que esta es una medida que realmente incentiva más el contrabando. El propósito es llamar la atención de ambos gobiernos. Vernos visibles, el gobierno nacional debe entender que aquí no hay ninguna dificultad ni tampoco ninguna reacción de no cooperación entre los dos pueblos. Los pueblos, tanto ecuatorianos como colombianos, hoy más que nunca estamos unidos. La marcha va acompañada de oficios y solicitudes a los gobiernos buscando generar espacios de diálogo. 3 de la tarde, 3 minutos. Los operadores de telefonía móvil de Colombia se unieron para combatir el fraude en línea a través de herramientas de verificación de identidad. Aquí les contamos cómo funciona. Tener la vida en el celular también representa un riesgo para nuestra información personal. El pan de cada día es recibir mensajes con supuestas promociones o invitándonos a entrar a links extraños, que son el anzuelo de los ciberdelincuentes. Digamos, a mi esposa le clonaron el número de celular y le sacaron un plan. ¿Al nombre de su esposa? Sí. ¿Y ella cómo se dio cuenta? Pues empezaban a hacerle cobros. Por ejemplo, a mi mamá la suplantaron sacando créditos y todo eso, entonces siempre es muy vulnerable la situación de los datos. Fraudes que son un dolor de cabeza para los colombianos y según expertos aumentaron desde la pandemia. Los ciberdelincuentes, los estafadores buscan confirmar que la persona que está del otro lado aún tenga activa su línea o es una persona real la que se encuentra. ¿Para qué? Para poderlos migrar a otra base de datos donde existan y empiecen a enviar estafas mucho mejor dirigidas. Cogen ese listado de teléfonos y envían a todos esos teléfonos un acceso haciéndose pasar, por ejemplo, por entidades. Los operadores móviles de Colombia le están apostando a la lucha contra el fraude con la implementación de herramientas que permiten que la entidad bancaria pueda verificar que la persona que está pidiendo el crédito sí es y no se trata de una suplantación. Esta solución va a permitir que los operadores le ofrezcan a entidades, por ejemplo, bancos, que son los típicos usuarios de esto, información que ellos pueden luego utilizar para prevenir el fraude. Por ejemplo, imagínate que a alguien le roban el teléfono y le quitan la tarjeta, el chip del teléfono. Y alguien con eso puede cometer un fraude, puede suplantar la identidad de una persona y robarle dinero. Bueno, el banco, por ejemplo, si ante una duda, podría consultar al operador. Y las empresas hagan una verificación de que Luisa es Luisa o Paulo es Paulo, pues finalmente te dan la seguridad de que pueda hacer transacciones seguras. Mecanismo que también se puede aplicar en las compras online. Si te hacen una transacción fuera de Colombia y tú estás en Colombia, pues el banco puede tomar decisiones de cara a ello. Pero además hay otros casos de uso que entran a jugar en otras industrias, en otros sectores, ¿sí? Entonces ya entran el retail, por ejemplo, para conocer mejor su cliente. En este primer paso, los operadores presentaron sus 2 primeras soluciones para detectar cambios en la tarjeta SIM y la otra para confirmar que el número de teléfono está o no vinculado al número desde el cual se está haciendo la transacción.
Con el inicio del 2026, la ANDI y FENALCO proyectan un buen crecimiento en las ventas del sector automotor y confían en que este mantendrá su dinamismo a pesar del actual panorama diplomático. Al cierre de 2025, el mercado registró la comercialización de más de 250.000 vehículos. Laura Olarte tiene más detalles. Creció en un 26% la venta de vehículos en Colombia. Hablamos que para el año 2024 se registró una cifra de 200.953 vehículos. Para el año 2025 la cifra aumentó a 254.025 vehículos, siendo las principales ciudades que registran las mayores compras de vehículos Bogotá, Funza y Medellín. Justamente esto es lo que nos mencionó Carol García, directora del sector automotriz de la ANDI. Y hemos hecho este análisis porque resulta muy interesante ver cómo el nivel de motorización en Colombia hoy es del 4,8. ¿Eso qué significa? Significa que Colombia tiene 4,8 vehículos por cada 1.000 habitantes. Uno de los puntos que más se destacan está en el sector eléctrico, que tuvo un aumento de 115% en su venta, y es que así se consolida Colombia como el tercer país en la región con más vehículos matriculados de este tipo. Y es que a la lista también se suman los vehículos particulares, las SUV y también las pick-up, pero no para todos los sectores es una buena noticia, porque en cuanto al sector del taxi tuvo una disminución en sus ventas del 11%, esto debido a la renovación de la flota. Desde el sector automotor se espera que la venta en el año 2026 superen los 250.000 vehículos, y es que ya hay buenas noticias para el sector, porque comparando enero de este año con el del 2025, la cifra ya se ha superado en un 38,7%. Sin embargo, los retos continúan y hablamos justamente de la seguridad jurídica. Laura, gracias. 3 de la tarde, 7 minutos. El DANE reveló la cifra de exportaciones con las que cerró el año 2025 y Luisa Fernández nos cuenta cómo le fue a Colombia en esa venta externa. Luisa, buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Diciembre sin duda fue un año de recuperación, tuvo un crecimiento en las exportaciones o en esa venta externa del 1,3%, para cerrar el año 2025 con un total de exportaciones de 50.199 millones de dólares. También hay que decir que los principales productos exportados están entonces agropecuarios, alimentos y bebidas, que representaron durante el año 2025 el 33,2% del total de las importaciones, manufacturas 4,8%, sin duda, uno de los rubros que jamás se recuperó durante los últimos meses fue el de las industrias extractivas, pues cayeron 17,9% durante el año 2025. También hay que decir que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, con el 30% de las exportaciones colombianas hacia ese país como destino, Panamá muy lejos para ser el segundo lugar, 7,3%, e India 4,3%. A esta hora es noticia la activación de una volqueta que iba a ser utilizada como rampa contra la base militar del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca. Según las autoridades, esta volqueta explotó en la vereda La Robleda, en el sector de Gualanday. Las autoridades también verifican el motivo por el cual esta volqueta estalló poco antes de soltar los cilindros bomba contra la base militar. Hasta el momento no se reportan heridos y tampoco muertos. Las autoridades hacen un barrido en la zona para verificar los posibles daños. A esta hora hay combates entre el ejército y un grupo armado ilegal en el sector rural de Caloto. A esta hora la Policía Metropolitana de Cali anuncia que frustraron 2 atentados terroristas en horas de la noche. Según las autoridades, patrullas de la policía interceptaron un vehículo sospechoso en el oriente de Cali, en el barrio del Vallado. Iban 2 hombres, según las investigaciones, al parecer pertenecientes a las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez. Tenían en su poder 2 artefactos explosivos improvisados. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con estas 2 granadas pretendían atentar contra la ciudad. Los 2 implicados en este momento están siendo judicializados por las autoridades. A esa hora es noticia en Caquetá que 3 integrantes de la estructura Rodrigo Caete de las disidencias al mando de alias Calarcá fueron neutralizados por tropas del ejército tras un enfrentamiento que se registró en las últimas horas en la vereda El Temblón, zona rural del municipio de La Montañita. De acuerdo con las investigaciones, esas personas también estarían dedicadas a la extorsión a comerciantes, ganaderos y campesinos de este departamento.
Además, también aquí se incautó gran material de guerra y otros elementos que evidencian el actuar delictivo de este grupo. Por eso las autoridades han dicho que las operaciones militares continúan en la zona. Al menos 150 pacientes de Popayán están sin servicio de citas oncológicas. Estos usuarios no reciben sus tratamientos médicos y muchos de ellos son remitidos a otras ciudades para ser atendidos. De los 800 pacientes oncológicos que hay en Popayán, 150 no han podido acceder a citas con especialistas, exámenes médicos y tratamientos, debido a que la nueva EPS tiene incumplimientos de cartera o ha dejado vencer contratos con clínicas y hospitales en donde los pacientes con cáncer reciben sus tratamientos. Tenía un examen en Cali esta semana y la nueva EPS me dicen que no hay contrato y me suspendieron todo el tratamiento hace 6 meses. Pues para mí implica que mi salud está en riesgo, está en fuego. Muchos pacientes recibían atención oncológica en Cali para sus controles, pero ahora la nueva EPS los envía a ciudades distantes como Bogotá, generando gastos y afectaciones psicológicas. Vine a la nueva EPS para que me autorizaran el examen y me dijeron que no tenían contrato y ahora me envían a Bogotá. La falta de quimio hace que el cáncer siga avanzando y no podamos hacer su tratamiento, entonces es un momento donde ella en cualquier momento puede caer demasiado y puede fallecer. Aunque en Popayán hay algunos centros médicos y especialistas oncológicos, no es posible que se contrate en la ciudad, una situación que al parecer solo pasa con la nueva EPS. No, en otras EPS no, de pronto tienen alguna dificultad en entrega de medicamentos, pero le resuelven rápido. Los pacientes ya no saben qué hacer. Pues hago un llamado a la nueva EPS que nos escucha, que se pongan la mano en el corazón, y también hago un llamado al gobierno nacional para que miren a todos nosotros como pacientes oncológicos. Una solución para estos pacientes se ve bastante lejana, y más cuando desde el pasado 10 de noviembre del 2025 no hay gerente o administrativo que lidere los procesos de la nueva EPS en Cauca. 3 de la tarde, 23 minutos. Es momento de resaltar a esos colombianos que hacen historia. Desde el río Magdalena y usando una barca como aula flotante, un historiador enseña a niños y jóvenes el valor de la cultura, las costumbres y la identidad regional. Hoy su labor educativa navega por las aguas del río más importante de Colombia. Armando García Yepes, y esta es mi historia. Hace 25 años inicié mi labor en el Río Grande de la Magdalena, inspirando a niños a descubrir su cultura y sus costumbres regionales. El historiador Armando García es un apasionado por Girardot y, utilizando una barca como aula flotante, preserva el legado histórico, entregando su conocimiento a los estudiantes que van hasta el río a conocer sobre la cultura y costumbres de la región. Estas actividades hacen que los niños tengan sentido de pertenencia y que aprendan a disfrutar de la naturaleza y a cuidarla. Armando, ¿cuál ha sido el momento más emotivo y gratificante durante estos 25 años de labor? Momentos no, José Manuel, momentos, son varios, pasa constantemente. Tú vas por la calle, algún jovencito te dice: hola, profe, ¿se acuerda de mí? Cuando yo estaba en la escuela, su merced me llevó al río a contarme mitos y leyendas. Son actividades muy enriquecedoras, porque los estudiantes han aprendido dentro del aula. Los niños regresan a casa y comparten historias y dibujos sobre el río más largo de Colombia. Aprendí el real nombre de este río, que se llama el Río Grande de la Magdalena. Mi hijo se ha impactado un poco acerca de algunos mitos, pues llega a la casa muy entusiasmado. Les enseño la historia del río, sus nombres indígenas, su nombre completo y la importancia del agua para la humanidad. Por rescatar los valores culturales en un ambiente natural, el historiador Armando García es un colombiano que hace historia. Recogiendo más de 100 años de historia, la Biblioteca Nacional en Bogotá presenta la exposición Extra, los orígenes del cómic en Colombia. David Molina recorrió esa muestra abierta al público que reivindica la labor de los artistas, de los caricaturistas y de los escritores más destacados de nuestro país. En la madre de todas las bibliotecas del país, un salón amarillo repleto de viñetas, dibujos, diálogos y múltiples relatos conforman la exposición Extra, los orígenes del cómic en Colombia. Historietas y tiras cómicas que marcaron el inicio de esta expresión artística. Muestra que nace tras una exhaustiva documentación e investigación del archivo de la Biblioteca Nacional.
empezar a ver, bueno, desde cuándo se empezó a experimentar con el lenguaje de las imágenes en secuencia y qué habían contado. Entonces estamos acá como presentando ese proceso de investigación, es una exposición para leer, para quedarse un montón de tiempo como viajando en el tiempo a través de las viñetas. Una experiencia dividida en 6 capítulos, en los que se abordan, entre otras cosas, la participación de mujeres en la creación de cómics. Encontramos así a Cecilia Cáceres, a Liliana Cadavid, a Miriam Neira, a Olga Cuellar, a Diana Castellanos, que son autoras que trabajaron también para revistas femeninas y de corte femenino y de corte para mujeres, y con cómics que también vale la pena incluir dentro de la cronología del cómic colombiano. Con una compilación de más de 1000 piezas gráficas y años de investigación, esta gran muestra expositiva del cómic colombiano reivindica esos artistas que redefinieron este oficio a nivel nacional. El clásico es Adolfo Samper, que por años fue considerado el único o primer historietista colombiano como de la primera mitad del siglo XX. De él tenemos una buena cantidad de su material, no solo de Mojicón, que fue su primer personaje, sino de otros personajes que hizo a lo largo de su carrera. Está Ernesto Franco, creador de Copetín, que es tal vez el personaje más importante del cómic en Colombia en el siglo XX. Hasta el mes de marzo estará esta exposición abierta a todo el público, un espejo que nos habla de las transformaciones sociales de nuestro país y del inmenso cariño que se le tienen a estas historias, tanto ficticias como reales, que hicieron parte importante de la cotidianidad. De la tarde, 28 minutos. Tiempo de saludar a nuestra querida Luisa Polo, que nos cuenta cuál va a ser esa agenda económica que se va a desarrollar esta tarde en Negocios DITU, el canal económico digital de Caracol. Luisa. Alejandra, buenas tardes y a todas las personas que nos ven. Hablaremos de la reunión del presidente Petro y el presidente Donald Trump porque se juegan más que egos personales. En medio hay años de relaciones diplomáticas y comerciales bilaterales con multinacionales de ambos países, con intereses en cada uno de estos países, además de la cooperación militar y la lucha contra las drogas. También hablaremos de las exportaciones colombianas porque durante el 2025 crecieron 1,3% hasta los 50.000 millones de dólares. Las exportaciones de grupos como combustibles y productos de las industrias extractivas fueron por más de 19.000 millones de dólares, pero disminuyeron 17,9%. Y hablaremos del intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos, que sigue favoreciendo al país norteamericano. La balanza comercial es favorable por unos 1.375 millones de dólares, esto debido a que Colombia envió un poco más de 4.000 millones de dólares, mientras que se reciben más de 5.000 millones de dólares. Estas cifras corresponden al periodo entre enero y noviembre del 2025. Esto y más en Negocios DITU. Bueno, señora, a partir de las 3:30 de la tarde, gracias Luisa. ¿Y qué tiene para contarnos acerca de la agenda informativa en Noticias Caracol en vivo? Nos lo cuenta Alejandra Murgas. Hola, Ali. Aleja, televidentes, muy buenas tardes. Por supuesto, esta tarde en Noticias Caracol en vivo, ojo, les vamos a compartir las declaraciones que en minutos entregará el presidente Gustavo Petro, su balance frente a la reunión adelantada hoy con el presidente Donald Trump. Pero además vamos a seguir hablando también sobre los enredos, o el enredo, mejor, por la participación de Cepeda en la consulta del 8 de marzo, de la consulta del Frente por la Vida, si hay decisión o no también del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente tenemos al precandidato a la presidencia, Luis Carlos Reyes, quien pasa a responder las dudas, los interrogantes de nuestros usuarios en nuestra sección Sin Intermediarios. Esto y más, en breve los espero. Hasta entonces. Nos vamos, estas fueron las noticias. A las 7 de la noche los esperamos en una nueva edición informativa, pero pueden conectarse con los hechos del día a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.